Capítulo 181. Situaciones desesperadas. En un infierno de piedra y acero, Yunche permanecía firme, como un faro solitario en medio de un océano en tormenta. Tras sus duras palabras, Jazmín guardó silencio, y poco después, la quinta oleada de guerreros dragón de piedra apareció, rodeándolo en una formación circular. 32 enemigos con cuerpos de roca endurecida, inquebrantables, se abalanzaban sobre él. Pequeña hada, aún consciente, intentaba moverse débilmente en sus brazos, comprendiendo el abismo de desesperación en el que se hallaban sumidos. Pero Yunche no cedió. Ignorando sus débiles ruegos, la sostuvo con fuerza con su brazo izquierdo y, con la derecha, blandiendo la colosal espada pesada que apenas podía manejar con una mano, se enfrentó a sus enemigos. Cada oscilación de su espada era como un trueno que arrasaba todo a su paso. Pese al peso de 1950 kilos, sus ataques eran tan feroces y dominantes como antes. Uno tras otro, los guerreros dragón de piedra caían hechos escombros, incapaces de atravesar el muro de fuerza que Yunche representaba. En apenas 2 minutos, la quinta oleada fue destruida. Pero el infierno no daba tregua. 64 guerreros dragón de piedra surgieron, duplicando la amenaza. Yunche inspiró profundamente. Su brazo derecho comenzaba a entumecerse, el peso de la espada empezaba a pasar factura. Aún así, embistió. Golpeó. Destrozó. Su figura era un torbellino de destrucción. La espada pesada, con sus vastas oscilaciones, le permitía barrer en todas las direcciones, proteger a pequeña hada y destrozar los cuerpos endurecidos de sus enemigos. Era el arma perfecta en ese campo cerrado. Sin embargo, el precio de ese poder comenzaba a revelarse, sus movimientos se volvían más lentos, sus golpes más pesados, su brazo más torpe. 4 veces más tiempo le llevó a acabar con la sexta oleada. Cuando por fin los últimos enemigos cayeron, clavó su espada en el suelo y comenzó a jadear. El agotamiento se colaba por cada fibra de su ser. Pero ni siquiera tuvo tiempo de recuperarse cuando una nueva luz amarilla lo rodeó. 128 guerreros dragón de piedra emergieron, ahora con armamento diversificado, espadas dobles, cuchillas largas, la dificultad aumentaba exponencialmente. Aún así, Yunche se sostuvo. Se tragó una píldora de recuperación, apretó con más firmeza a pequeña hada y volvió a levantar su espada. La batalla se tornó más caótica. Estos nuevos enemigos eran más rápidos, más agresivos, más cercanos. Aunque Yunche lograba mantenerlos a raya con sus feroces barridos, la fatiga lo obligaba a ralentizar. Las aberturas en su defensa aumentaban. Su brazo derecho, ya entumecido, falló por un instante y una lanza le perforó la cintura. Aunque el daño fue menor gracias a su energía profunda y la dureza de su cuerpo entrenado en el gran camino de Buda, el dolor fue real y el peligro, aún más. Cambió la espada a su brazo izquierdo, arrojándola al aire para liberar su brazo derecho y proteger mejor a pequeña hada. Sus ataques ganaron fuerza, pero su energía se consumía aún más rápido. Así, comenzó un intercambio constante entre ambos brazos, mientras su cuerpo clamaba por descanso. Finalmente, logró acabar con esta oleada, aunque no tenía noción del tiempo que había transcurrido. Apenas pudo apuñalar la espada en el suelo, jadeando, sus rodillas temblando y el sudor cayendo como lluvia de su frente. Entonces, la verdadera pesadilla llegó. Una nueva oleada, 256 guerreros dragón de piedra. Yunche alzó la vista y su expresión permaneció serena, pero sus pupilas se contrajeron. Algunos de estos enemigos llevaban cadenas largas con bolas de piedra en los extremos, martillos meteoro. No solo aumentaba el número, sino también la complejidad y el peligro de los ataques. Los guerreros dragón de piedra atacaban como una marea de muerte, mientras los martillos volaban desde todas direcciones, sobrepasando el alcance de su espada. No tenía otra opción que recurrir a la sombra rota del dios de la estrella, esquivando entre enemigos, cortando cuando podía, pero cada evasión incrementaba el desgaste de su energía. Los martillos caían como lluvias de meteoros, golpeando sin cesar, obligándolo a moverse sin descanso. Yunche no podía respirar, no podía errar. En medio de un salto, varios martillos volaron hacia él. Logró evadirlos usando su habilidad de movimiento, pero aterrizó sobre una roca y perdió el equilibrio. Su cuerpo se tambaleó, y en ese instante, 3 cuchillas largas descendieron directo hacia pequeña hada. No había tiempo para retroceder ni para levantar su espada. Sin pensarlo, extendió su brazo izquierdo, recibiendo el impacto de frente. 3 cuchillas atravesaron carne y hueso, y la sangre brotó. El dolor fue desgarrador,
pero no soltó a Pequeña Hada. Con un rugido, activó su energía profunda, expulsó las cuchillas, y barrió con su espada, despejando el área a su alrededor. Pero esa feroz ofensiva dejó una abertura. Un martillo meteoro descendió como un juicio divino y lo golpeó directamente en la cabeza. Su mente se sacudió, la visión se volvió blanca. Mordió la punta de su lengua para recobrar la conciencia, pero en este campo de batalla despiadado, incluso un segundo de aturdimiento era una sentencia de muerte. Y justo cuando su visión se aclaraba, una nueva ráfaga de sonidos cortantes le advirtió del peligro inminente. El infierno no había terminado. La pesadilla continuaba. Capítulo 182, Fractura del Fénix. Mientras la última chispa del loto demoníaco de la estrella abrasadora se extinguía, un silencio sepulcral envolvió el campo. Más de 200 guerreros dragón de piedra, reducidos a escombros y cenizas, yacían desmembrados junto a sus armas rotas. Yun-che, jadeante, permanecía en pie apenas, con el sudor y la sangre resbalando por su cuerpo y golpeando el suelo con un sonido que partía el alma. Con un estruendo sordo, la espada pesada cayó al suelo, y con un esfuerzo casi sobrehumano, se irguió solo para permitir que Pequeña Hada se apoyara en su hombro. Ella, ilesa pero testigo de la masacre, percibió de inmediato el sacrificio que él había hecho. Las bestias de piedra no la habían tocado, pero el precio lo había pagado Yun-che con su propia carne y sangre. Sus ojos se posaron en las manos temblorosas del joven, en especial en la izquierda, ahora colgando inútilmente. Él rió débilmente, minimizando el daño, aunque era evidente que ya no podía blandir su espada. Cuando ella le exigió con frialdad que la soltara o moriría, él respondió con ternura obstinada, aplicándose ungüento con una sola mano herida. No la dejaría, no mientras respirara. Para él, protegerla no era una carga, sino su mayor fuerza. Sin embargo, antes de que terminara de hablar, un nuevo resplandor amarillento iluminó la oscuridad. Más imponentes que antes, una novena oleada de enemigos apareció, 512 guerreros dragón de piedra. La magnitud era tal que ni siquiera su férrea voluntad pudo contener la sorpresa. Y como si eso fuera poco, entre los nuevos enemigos se encontraban arqueros dragón de piedra, blandiendo arcos enormes capaces de herir desde lejos, una amenaza aún mayor que los martillos meteoro de antes. Yun-che, sabiendo que este combate quizás sería su final, le pidió a Pequeña Hada algo que hasta entonces no había exigido, su nombre. Por un instante, entre el rugido de las piedras y la presión de la muerte inminente, el tiempo pareció suspenderse. Y entonces, con voz tan débil como un suspiro, ella respondió. Chu. Yue. Chan. Él repitió su nombre como si lo saboreara, encontrando en cada sílaba una belleza singular. Encantadora, como la luna brillante, etérea, como una dama celestial. Para él, seguir llamándola Pequeña Hada era seguir rindiéndole tributo a esa imagen sagrada. Ella no respondió. Pero ya no era necesario. Ante la avalancha de enemigos, Yun-che alzó nuevamente su espada pesada, apenas capaz de mantenerse en pie, y con una furia que ardía más allá del agotamiento, rugió como una bestia acorralada. Su alma, su espíritu, su voluntad, todo ardía. Como tantas veces antes en su vida, se hallaba al borde del abismo, pero en lugar de retroceder, avanzó. Con Chu Yue-chan en brazos, se lanzó contra el mar de piedra. Su espada se convirtió en un torbellino de destrucción. 4 enemigos volaron por los aires con un golpe, 5 más fueron despedazados con el siguiente. Cada paso que daba era una danza de muerte. Cada movimiento, una batalla contra el dolor. Desde la perla del veneno celestial, Jazmín observaba, atónita. Ella conocía cada rincón del cuerpo de Yun-che, sabía que ya estaba en su límite, y sin embargo lo veía superarse una vez más. Lo que lo movía ya no era energía, sino su propia vitalidad. Estaba quemando su vida para luchar. Los cielos se llenaron de chillidos agudos cuando los arqueros enemigos dispararon en masa. Yun-che recibió 3 flechas en el brazo, luego 3 más en la espalda. Una de ellas, peligrosamente cerca del corazón. Pero él no se detuvo. No podía. Si se rendía, morirían ambos. Su estrategia era tan suicida como eficaz, atacar con furia para evitar que el número creciente de enemigos lo abrumara. Pronto ya había recibido 12 flechas, sido atravesado por 12 lanzas y cortado por 22 armas. Su cuerpo, cubierto de heridas abiertas, manaba sangre en borbotones. Su camisa ya no era tela, sino un estandarte rojo. Pero los arqueros eran su verdadero obstáculo. Sabía que si no los eliminaba pronto, no viviría para terminar el combate.
Sin otra opción, usó su única habilidad a distancia, el corte del lobo celestial. Pero su consumo era brutal, casi suicida. Entonces, con la desesperación como musa, creó algo nuevo. Un fuego surgió en su interior. Llamas danzaron sobre su espada. Y al blandirla con furia, un chillido resonó, el grito del fénix. Una llamarada tomó la forma del ave mitológica y voló directamente hacia los arqueros. La explosión alcanzó más de 60 metros, destruyendo a una docena de ellos. Desde dentro de la perla, Jazmín quedó anonadada. Yunche había logrado lo impensable, fusionar dos artes divinas, la incompleta Oda Mundial del Fénix y el tomo del dios de la prisión Sirius, en una nueva técnica creada en pleno combate. Lo llamó Fractura del Fénix. Una lluvia de aves ardientes comenzó a sobrevolar el campo, quemando a los arqueros uno por uno. Aunque el rango era menor al del loto, su consumo también lo era, y ahora tenía una nueva herramienta para resistir. Pero el precio fue colosal. Su cuerpo era una ruina sangrante, su energía una sombra de lo que fue, su vida, reducida a una llama temblorosa. La sangre cubría incluso las ropas de Chuyuechan, quien en su silencio parecía comprender el abismo que Yunche estaba atravesando por ella. Él, sin embargo, no se detenía. Porque en ese momento, Yunche no estaba luchando para sobrevivir, estaba luchando para proteger lo que había decidido amar, incluso si eso significaba morir. Y aún no había caído. Capítulo 183, General Dragón de Piedra. En el valle teñido de sangre y fuego, Yunche se mantenía de pie entre los escombros de lo que antes fuera una masacre silenciosa. Una profunda habilidad fusionada por desesperación se convirtió en su única luz en la oscuridad. Con cada tajo de su espada pesada, los arqueros y guerreros dragón de piedra eran lanzados al aire como hojas ante un vendaval. Llamas en forma de fénix danzaban a su alrededor, cada rugido de la espada y cada grito de fénix componiendo una sinfonía letal que envolvía su cuerpo extenuado. El dolor era tan absoluto que sus sentidos se apagaban, sus ojos nublados apenas podían distinguir enemigos de sombras. Aún así, seguía golpeando. 300. 400. 500. Los cuerpos de piedra caían como montañas rotas ante su paso. Entonces, con un rugido final, el suelo tembló bajo sus pies. La tierra se partió como si el mundo mismo reconociera su resistencia. Su golpe final abrió un vacío a su alrededor, alejando a todo enemigo restante. A duras penas sostenido por su espada, Yunche cayó de rodillas, el cuerpo cubierto de heridas. Su brazo izquierdo, devastado por más de 20 cortes, seguía aferrado a pequeña hada, protegiéndola. Ella, ilesa bajo su abrazo ensangrentado, era la razón por la que seguía respirando. La novena oleada había terminado. 1 millar de enemigos derribados. Y sin embargo, no había júbilo. Solo el peso aplastante de la extenuación. Apenas podía ver, apenas podía oír. Cuando creyó que todo había acabado, un crujido lo despertó de su letargo. Uno de los guerreros de piedra, con una lanza en mano, se levantó. Uno más. El último. Con el cuerpo colapsado, Yunche intentó levantarse, pero su carne no respondía. La lanza se dirigía directo hacia pequeña hada. Esa visión arrancó fuerzas de un alma que parecía haberlo dado todo. Su mano izquierda se disparó como un rayo, deteniendo la punta de la lanza, y con la derecha, aún aferrado a la vida, aplastó el pecho del enemigo con un puño furioso. El enemigo cayó, y Yunche también. Su visión se volvió negra. Su cuerpo, un paisaje de heridas abiertas, seguía respirando contra toda lógica. Y entonces comprendió que nadie antes había superado esta prueba. Que si no fuera por sus dones divinos, su voluntad indomable y su amor por ella, habría caído como los otros. Esta no era una prueba ordinaria, era un castigo celestial, una sentencia disfrazada de desafío. 100.000 veces más difícil que la prueba del Fénix. ¿Era esto obra de un dios, o de un verdugo? Pequeña hada lo llamó, pero él ya no podía oír. Su conciencia pendía de un hilo. Fue la voz de Jazmín, como un trueno en la tormenta, la que lo devolvió. Usa el gran camino de Buda si no quieres morir. Obedeciendo en automático, activó su arte curativa. En apenas unos segundos, su sangrado se detuvo. Aún al borde del abismo, Yunche sonrió. Solo queda una oleada, le dijo a pequeña hada con ternura. La victoria está ante nuestros ojos. Pero ella, con lágrimas en los ojos, le respondió con culpa. Si no fuera por ella, él aún tendría fuerza, aún podría luchar. Él solo rió. Una risa dolorosa,
que hizo crujir sus huesos heridos. Entonces seré estúpido hasta el final, le dijo. Pero no digas jamás que te dejaré atrás. Y cuando los 60 respiros de tiempo dados por el dragón Azure primordial llegaron a su fin, la montaña misma se abrió con un estruendo. De entre las sombras emergió un coloso. Más alto, más ancho, más temible que cualquier enemigo anterior. Un guerrero dragón de piedra, pero distinto. Con una armadura dorada que reflejaba la muerte, y una espada aún más grande que la espada colosal del Overlord de Yun-Che. Era el general dragón de piedra. Su aura era la encarnación del terror. Su sola presencia superaba la amenaza de 500 guerreros juntos. Yun-Che dejó a Pequeña Hada en el suelo, la cubrió con una última mirada, y se alzó con ambas manos sobre la empuñadura de su espada. No podía perder. No ahora. Aunque su cuerpo dolía con cada latido, reunió lo que quedaba de su fuerza y enfrentó al gigante. Jasmine le advirtió, ni en tu mejor condición podrías derrotarlo. Y esa espada, es un arma profundo cielo. Pero Yun-Che no retrocedió. Ya no puedo rendirme. No ahora. El combate inició. Espada contra espada. La espada del general descendía como un trueno, pero Yun-Che, con sus técnicas de la sombra rota del dios de la estrella, esquivaba por un hilo cada golpe. No podía atacar, solo evadir. Cada movimiento consumía más de lo que podía dar. Y cuando el general, frustrado, alzó su espada y lanzó un rugido, el horror volvió a empezar. Desde la nada, aparecieron 30 guerreros dragón de piedra más, convocados por el mismo general. Yun-Che no pudo creerlo. Observó cómo algunos de ellos corrían directo hacia Pequeña Hada. Un grito desgarrador nació de su garganta y su cuerpo se convirtió en un rayo rojo. Con un golpe desesperado, alejó a los enemigos y volvió a tomar a Pequeña Hada entre sus brazos. Pero justo entonces, un remolino asesino descendió sobre él. El general dragón de piedra se lanzaba con todo su poder. Yun-Che no pudo esquivar, no tuvo tiempo. Solo pudo girar a medias, cubrir a Pequeña Hada con su brazo izquierdo, y con la derecha, enfrentó con su espada lo inevitable. Una colisión que resonó como si el mundo se quebrara marcó el inicio del enfrentamiento final entre la voluntad humana y la prueba de un dios. Capítulo 184. Entre la vida y la muerte, 1. Una explosión retumbó como un trueno en el corazón del campo de batalla cuando Yun-Che, por primera vez en su vida, sintió que su propia arma era superada. Al colisionar con el general dragón de piedra, no fue solo la espada la que sufrió. Una fuerza descomunal lo arrojó contra el suelo, su cuerpo arrastrado por decenas de metros como una flecha rota, dejando un surco en la tierra hasta detenerse con violencia. A su lado, milagrosamente clavada, su espada pesada reposaba con una muesca de 2 pulgadas, una herida en el metal, prueba de que el enemigo al que enfrentaban estaba más allá de todo lo que había combatido antes. Su brazo colgaba torcido, quizás dislocado, tal vez roto, mientras el dolor palpitante le impedía moverlo. Sin embargo, lo que más preocupaba no era su propio estado, sino la figura de la mujer que aún sostenía. Chu Yuechan, Pequeña Hada, había salido ilesa gracias al escudo que él mismo se había convertido para ella. Ella lo miraba con asombro y angustia, sin comprender por qué alguien como él arriesgaría tanto, por alguien como ella. A pesar del daño, Yun-Che se obligó a incorporarse. Frente a él, el general dragón de piedra se aproximaba como una montaña viviente. Chu Yuechan, desesperada, le exigió que la dejara atrás. Si no lo hacía, amenazó con matarse. El rostro de Yun-Che se torció, y con una furia que solo puede nacer del amor y la desesperación, le gritó que cerrara la boca. La orden resonó como un trueno. Era la primera vez que alguien se atrevía a dirigirse así a la mujer más poderosa y orgullosa de Asgard. Mirándola directamente, Yun-Che habló con voz firme y herida, diciéndole que en este momento no era una cultivadora imponente ni una hada gélida, sino simplemente una mujer débil que necesitaba protección. Le habló de la diferencia entre la fuerza y el orgullo, de cómo incluso la más fuerte de las mujeres a veces debe dejarse proteger. Ella, que había despreciado a los hombres toda su vida, no comprendía lo que significaba confiar. Pero él le mostraría, con su vida si era necesario. Con palabras que desgarraban el alma, Yun-Che confesó que había elegido la espada pesada no para matar, sino para proteger. Y la primera persona que caía bajo su protección no era familia ni amor, sino ella, y no permitiría que muriera. Entonces, con un rugido de dolor y desafío, tiró de su brazo dislocado hasta colocarlo nuevamente en su lugar. El chasquido del hueso retumbó más fuerte en los oídos de Chu Yuechan que cualquier grito de batalla. En ese instante,
Yunche abrió la segunda puerta de las venas profundas del dios maligno, corazón ardiente. Un peligroso poder que no se debía liberar, menos aún en un cuerpo agotado. Sus ojos se encendieron en rojo y su energía explotó como un volcán desatado. En la perla del veneno celestial, Jazmín contuvo el aliento. Aquel acto suicida, esa determinación inquebrantable, le recordaban dolorosamente a alguien que había perdido. Impulsado por la fuerza prestada del dios maligno, Yunche cargó de nuevo. Su espada pesada ardía con llamas escarlatas, y su cuerpo se envolvía en alas ilusorias de fénix. El ataque fue feroz, fractura del fénix, seguido de danza empírea del ala del fénix. Hombre y arma volaron como un cometa ígneo directo contra el enemigo, envolviéndolo en una explosión de llamas. Pero Yunche no se detuvo. Tomó su espada de nuevo, y con la rabia de un huracán, lanzó su ataque final, corte del lobo celestial. Un lobo azul surgió tras él, aullando con fuerza suficiente para quebrar los cielos. El impacto levantó al general dragón de piedra, lo arrojó lejos y lo enterró bajo una avalancha de escombros, dejándolo aparentemente derrotado. Chu Yuechan, aún en su estado de debilidad, observaba con incredulidad. ¿Cómo podía ese hombre, tan herido, tan extenuado, liberar semejante poder? Era inhumano, un monstruo de voluntad. Pero entonces, vio su rostro, y el horror se apoderó de ella. Sangre brotaba de sus ojos, boca, nariz y oídos. Su piel comenzaba a resquebrajarse como una vasija seca, y grietas se extendían como telarañas por todo su cuerpo. Cada respiración era una agonía viviente. Yunche se había convertido en una figura trágica de fuego y cenizas, a punto de apagarse. Y cuando finalmente cayó, su cuerpo inmóvil golpeó el suelo sin emitir palabra alguna. Pequeña hada rodó de sus brazos, y la distancia entre ellos, aunque mínima, se volvió un abismo infranqueable para ella. Extendió su mano, pero no pudo alcanzarlo. Llamó su nombre, una y otra vez, mientras una angustia desconocida la desgarraba por dentro. Y antes de darse cuenta, lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Ella, que no había llorado en décadas, que nunca imaginó llorar por un hombre, ahora lo hacía con una desesperación absoluta. Dolía. Dolía como si le arrancaran el alma. Un miedo nuevo, un terror primitivo se apoderaba de su pecho, el miedo de perderlo. No entendía por qué lloraba, ni por qué temía, solo sabía que su corazón se partía. Yunche, Yunche. Pero sus sollozos no obtuvieron respuesta. Solo el eco desolado de su dolor, hasta que una nueva amenaza se alzó en el horizonte. Desde la cima de la montaña, entre los escombros, las piedras comenzaron a deslizarse. El general dragón de piedra, aún con vida, emergía nuevamente, más imponente que nunca. Capítulo 185. Entre la vida y la muerte, 1. El general dragón de piedra avanzaba con su espada pesada como si cada paso suyo anunciara el fin. A su alrededor, el aire se tornaba espeso y denso, y cada pisada suya era como el eco lejano del dios de la muerte. Enfrente de él, Chu Yuechan, inmóvil, lo observaba con una expresión que ya no era la del vacío, sino de una determinación recién nacida. En ese momento en que todo parecía perdido, Yunche, bañado en sangre, colapsado pero no rendido, se convirtió en el fuego que encendió en ella un deseo de vivir. No por ella, sino por él. Porque morir significaría que todos los esfuerzos y heridas de Yunche habrían sido en vano. No quería morir, y mucho menos, dejar que él muriera. Antes, un enemigo como el general dragón de piedra no habría sido más que un soplo de aire ante su poder. Pero ahora, privada de su fuerza, este enemigo se alzaba como un dios de la muerte invencible. Con cada paso que él daba, la desesperación amenazaba con consumirla, hasta que un destello en su mente la sacudió. Como un eco distante del pasado, recordó algo olvidado hacía muchos años. Con esfuerzo tembloroso, abrió su mano y sacó una diminuta perla de vidrio desde su anillo espacial. Aplicando cada gramo de fuerza que le quedaba, la destrozó. La perla estalló en una aurora de hielo azul que la envolvió a ella y a Yunche en una barrera protectora. El general dragón de piedra, a escasos 5 pasos, embistió la barrera y fue rechazado. Frustrado, desató toda su fuerza, pero cada golpe era en vano, la barrera solo ondulaba suavemente, imperturbable. Ni él ni los múltiples guerreros dragón de piedra que lo acompañaban, con sus armas y ataques, fueron capaces de hacer una sola grieta en aquella defensa inquebrantable. Esa perla era la perla de alma congelada, un regalo de su maestra cuando aún era joven, destinada a ser usada en situaciones de vida o muerte. Años después, al alcanzar el reino profundo cielo,
esa perla había quedado olvidada, hasta hoy. La barrera creada duraría hasta 10 horas y no podía ser rota por nadie por debajo del reino profundo cielo, lo que aseguraba su protección temporal. Dentro de esa prisión de hielo azul, Chuyuechan se arrodilló junto a Yun-che, cuyos labios estaban cubiertos de sangre, cuyos ojos estaban cerrados, y su cuerpo apenas vibraba con un soplo de vida. Pero ella aún sentía, como un murmullo entre ruinas, su fuerza vital. Esperó, observando con un silencio sagrado, como si aguardara un milagro. Porque él, que siempre desafiaba la muerte, sin duda volvería a alzarse. Y en efecto, Yun-che no estaba muerto. Su conciencia permanecía despierta, aunque atrapada en un abismo sin sentidos. No podía ver, ni oír, ni moverse, pero su voluntad persistía, agitada por recuerdos de promesas hechas, por la imagen de la pequeña tía, por la figura inquebrantable de Jazmín. 3 gotas de sangre del fénix circulaban junto a su corazón, protegiendo la última chispa de vida. No puedo, morir aún, retumbaba en su alma como una plegaria hecha grito. A falta de energía interna y con sus venas profundas paralizadas por la apertura del corazón ardiente, lo único que podía hacer era invocar el gran camino de Buda, esa técnica cuya esencia residía en la conciencia. En ese estado aislado del mundo, su mente se sumergió en una concentración absoluta. Las palabras profundas del gran camino de Buda danzaron en su mente, y entonces ocurrió. Una pagoda de plata giró lentamente en su conciencia, y luego se rompió en miles de luces brillantes que lo inundaron todo. En el mundo físico, una capa de resplandor plateado cubrió su cuerpo maltratado. La esencia de la naturaleza respondió como si una fuerza invisible la atrajera, siendo absorbida por su cuerpo. El ritmo de recuperación se aceleró abruptamente, y las grietas, una tras otra, comenzaron a cerrarse. Chuyuechan lo observó, atónita. La luz plateada crecía, y con ella, su desconcierto. Las heridas de Yun-che desaparecían como si el tiempo mismo se revirtiera. Incluso las más diminutas cicatrices se desvanecían. El aire en torno a ellos comenzó a arremolinarse, era como si el mundo entero respondiera a este despertar. La conciencia de Yun-che comenzó a despejarse. Poco a poco, sintió su cuerpo, su pecho, sus extremidades. No sintió dolor, sino una euforia ardiente. Era la confirmación de que, pese a todo, su cuerpo seguía ahí, vivo. Entonces siguió cultivando el gran camino de Buda, una y otra vez. 10 ciclos. 100. 200. 300. Con el ciclo número 30, recuperó la sensación total de su cuerpo. Con el número 100, sus venas profundas despertaron. Con el número 200, el dolor desapareció. Y con el número 300, Yun-che abrió los ojos. No eran ojos de un moribundo, sino los de un guerrero renacido. En ellos ardía la luz de un alma que había desafiado la muerte y había regresado más fuerte. Había alcanzado, en medio de esa situación límite, la segunda etapa del gran camino de Buda. Ese arte profundo, legado del dios de la ira, era difícil de cultivar, requiriendo años de iluminación y suerte. Jazmín había calculado que Yun-che necesitaría al menos un año para alcanzar esta segunda etapa. Pero lo imposible había ocurrido. En un estado de extrema desesperación, cuando ni siquiera podía sentir su cuerpo, lo logró. Y con ese avance, vino también una transformación física total. Cada herida interna y externa desapareció. Su cuerpo renació, su cabello creció, su mirada se volvió más aguda, sus sentidos se agudizaron, sus órganos y huesos se fortalecieron. Incluso su sangre era ahora más densa, su pulso más potente. Y todo eso, sin haber utilizado una sola pizca de fuerza profunda. Porque ahora, su cuerpo por sí solo poseía una fuerza de más de 4000 kilogramos. Yun-che, que un momento antes yacía inmóvil entre la vida y la muerte, se había transformado en un ser renacido, más allá de sus límites, más allá de lo humano. Capítulo 186. Falla del dragón. Tras 6 horas sumido en la inconsciencia, Yun-che despertó como un resorte liberado, su cuerpo lleno de una energía renovada que lo hacía sentir como si hubiese renacido. Su repentino movimiento sorprendió a Chuyuechan, que aún resistía despierta, negándose a sucumbir al sueño por miedo a perderlo. Había esperado, temido lo peor, pero frente a ella ahora estaba Yun-che no solo consciente, sino completamente curado, su cuerpo sin rastro alguno de heridas o sangre, como si la batalla que casi le costó la vida nunca hubiese tenido lugar. Con una sonrisa tranquila, Yun-che confirmó su recuperación y se dirigió a la barrera que los había protegido, la barrera alma congelada, aún activa por unas horas más.
Jazmín confirmó con tono severo que si no hubiese sido por ella, Yunche habría muerto incontables veces. Yunche asintió, reconociendo la salvación que les había ofrecido aquel escudo mágico, y entonces, con suavidad, infundió energía en el cuerpo debilitado de Chuyuechan, pidiéndole que lo esperara un poco más. Pronto se marcharían de aquel lugar infernal. Empuñando la espada colosal del Overlord, Yunche atravesó la barrera, y lo que ocurrió después fue una devastación digna de un cataclismo. Con su fuerza corporal elevada tras alcanzar la segunda etapa del gran camino de Buda, blandía la espada como si fuera una extensión natural de su cuerpo. Los guerreros dragón de piedra que antes le causaban problemas fueron reducidos a escombros con solo un barrido de su espada. Pero Yunche no se detuvo ahí. Sus ojos se fijaron en el general dragón de piedra, el enemigo colosal cuya fuerza lo había dejado al borde de la muerte. Decidido a probar su nueva fortaleza, cargó contra el general, chocando sus armas con un estruendo que sacudió la tierra. A pesar del impulso, Yunche fue empujado hacia atrás, y su espada mostró otra grieta. La diferencia entre sus armas era brutal. El general empuñaba una espada del rango profundo cielo, una rareza incluso en todo el imperio viento azul, y la fuerza de su cuerpo era igual de monstruosa. Sin embargo, Yunche no mostró temor. Él conocía bien las espadas pesadas, y sus ojos brillaban al identificar las debilidades de su oponente. Observando detenidamente, notó que, aunque el general era poderoso, era lento. Aprovechando su agilidad y la técnica sombra rota del dios de la estrella, Yunche comenzó a bailar alrededor de su enemigo, golpeando con precisión mientras esquivaba con elegancia. Las imágenes residuales confundían al general, quien fallaba golpe tras golpe, mientras Yunche lo desgastaba poco a poco. Pero por mucho que lo golpeara, el cuerpo de piedra del general apenas se veía afectado. Entonces, Yunche cambió de táctica. En un movimiento decisivo, lanzó la danza empírea del ala del fénix, apuntando directamente a la cabeza del general. Las llamas explotaron con violencia, destrozando su casco y haciéndolo tambalear. Por primera vez, el gigante perdió el equilibrio, soltando con su mano izquierda la espada para estabilizarse. Era justo lo que Yunche esperaba. Con una velocidad relámpago, canalizó toda su fuerza en un solo ataque. Descenso de la luna, hundimiento de la estrella. Golpeó directamente la muñeca del general que aún sujetaba la espada. La fuerza fue tal que la armadura se rompió y el arma voló por los aires, cayendo pesadamente a lo lejos con un estrépito que agrietó la tierra. Yunche no perdió un segundo. Corrió hacia la espada caída, y al tomarla en sus manos, sintió su peso colosal, al menos el doble que la espada colosal del Overlord. Y sin embargo, su nuevo cuerpo podía sostenerla, dominarla. La energía profunda fluyó en la espada, y un nombre apareció en su mente. Falla del dragón. La sensación era completamente distinta. Con esta espada, Yunche ya no era un luchador resistiendo contra el abismo, sino un depredador con garras liberadas. Su mirada se dirigió al general ya debilitado, y con una sonrisa fría, le prometió su final con la misma arma que le había dado tanto poder. Cargando con Falla del dragón, Yunche desató su primer golpe. La espada cortó a través de la armadura dorada como si fuera papel, dejando una herida profunda en el cuerpo de piedra. Sin darle tiempo a reaccionar, Yunche se elevó envuelto en llamas, y con la fuerza del fénix en su puño, repitió su movimiento final, danza empírea del ala del fénix. Esta vez, dirigida nuevamente a la cabeza. El impacto fue apocalíptico. Llamas y fragmentos de piedra estallaron por los aires. La cabeza del general dragón de piedra se destrozó como un casco de barro seco. Yunche descendió con elegancia, Falla del dragón aún en sus manos, los ojos brillando de emoción. Detrás de él, el cuerpo colosal del general osciló y cayó con un estruendo final, elevando una nube de polvo que marcó el cierre de la batalla. Yunche, triunfante, se mantuvo firme, sabiendo que no solo había sobrevivido, había conquistado. Capítulo 187. Una llanura sin fin. La piedra colosal que había servido como barrera se abrió con un rugido profundo cuando el general dragón de piedra cayó finalmente derrotado. Desde las alturas, resonó la voz majestuosa y satisfecha del dragón Azure primordial, un eco que parecía abrazar todo el espacio con su antigua sabiduría. Expresó su admiración ante lo que Yunche había logrado. En 10.000 años, nadie en ese continente había superado la primera prueba, hasta él. La decisión de dejar una parte de su alma en esas tierras, que tanto había lamentado por el bajo nivel de los humanos, parecía por fin tener sentido. La segunda etapa de la prueba aguardaba más allá de la puerta recién abierta. Y si la primera había sido aterradora,
las siguientes solo podrían ser aún más exigentes. Pero Yun-che no entró de inmediato. En lugar de ello, regresó junto a Chu Yue-chan, cuya vida había protegido a costa de un esfuerzo sobrehumano. La ayudó a acomodarse con suavidad, colocándola en una postura más cómoda, y vertió su energía profunda en su cuerpo, guiando el flujo de sangre y fuerza vital con extrema delicadeza. Ella lo miró largo rato, sus ojos medio abiertos eran silenciosos pero profundos, como si quisieran memorizar su rostro. Luego, con una voz suave, preguntó cómo había sido capaz de recuperarse tan rápido de sus heridas. Yun-che, que no deseaba mentirle, le explicó que el arte profundo que practicaba tenía esa capacidad. Al preguntarle ella por su nombre, él respondió sin evasivas, el gran camino de Buda. Era una técnica que Chu Yue-chan jamás había escuchado antes, y en su mente, incluso los más conocidos y poderosos métodos de recuperación no podían explicar esa clase de milagro. En su razonamiento silencioso, ella evaluaba todo lo que había presenciado. Yun-che, con una fuerza que apenas correspondía al nivel medio del reino profundo verdad, había aniquilado 1000 enemigos y superado a una criatura como el general dragón de piedra, cuyo poder excedía con creces el suyo. Su fuerza profunda era modesta para su edad, y sin embargo, su dominio de esa fuerza era aterrador. Tal vez, incluso Xian Yue, su hermana discípula, no podía igualarlo. Fue la primera vez que Chu Yue-chan habló tanto, y sus palabras llegaban entrecortadas por el agotamiento. Para alguien como ella, que siempre había valorado el silencio como un escudo, el hecho de romperlo de esa forma revelaba lo mucho que Yun-che había alterado su percepción. Yun-che, con una sonrisa serena, le habló de sus dos maestros, uno que le enseñó medicina y humanidad, y otro que le instruyó en artes profundas. Ambos lo habían salvado, ambos lo habían transformado. Sin ellos, no habría un Yun-che como el que ahora sostenía con ternura a la mujer que una vez fuera la orgullosa pequeña hada. Ella cerró los ojos, rindiéndose al cansancio que le llegó como una ola. Su cuerpo destrozado apenas podía sostenerla consciente por más tiempo. Yun-che permaneció a su lado, aliviado por ver que el deseo de muerte había desaparecido de su interior. El arma falla del dragón aún reposaba en sus manos, habiendo sobrevivido a la muerte del general dragón de piedra. Pasó la noche. Cuando Chu Yue-chan despertó, era ya la mañana siguiente. Aunque seguía débil, su rostro mostraba señales de mejora gracias a la atención continua de Yun-che. Él la ayudó a incorporarse con cuidado, apoyándola contra su pecho, y le ofreció agua en pequeños sorbos, como si se tratara de una criatura frágil y preciosa. Era difícil imaginar que esa mujer fuera la misma que una vez dominó el Imperio Viento Azul. Ella tampoco había imaginado que alguna vez permitiría ese contacto tan íntimo, y sin embargo, en lugar de rechazo, sintió una extraña y reconfortante seguridad. Yun-che le preparó una suave avena con la llama del fénix y, tras alimentarla pacientemente, se dispuso a avanzar. La cargó entre sus brazos y cruzó la puerta de piedra hacia la segunda prueba. Un paso, luego otro, y su visión se oscureció. Sin embargo, al avanzar 2 pasos más, la luz regresó y lo que se desplegó ante él fue un mundo completamente distinto. Una vasta llanura sin fin se extendía en todas direcciones. La hierba verde danzaba con la brisa, árboles dispersos ofrecían sombra, y el murmullo de corrientes de agua susurraba paz. Incluso los sonidos de aves y bestias resonaban con natural armonía. Era un paraíso oculto, una belleza engañosa. Al mirar hacia atrás, la puerta de piedra había desaparecido. No había muros, ni portales. Comprendió entonces que lo que había cruzado era una formación de transporte, no una puerta física. Chu Yue-chan, desde su debilidad, susurró con extrañeza, ¿esta es la siguiente tierra de prueba? No parece peligrosa. Pero la paz fue prontamente desmentida por la familiar voz del dragón Azure primordial, que resonó con solemnidad en el aire. Aquella vasta llanura era la segunda prueba. No tenía límites, ni salidas. La única manera de escapar era completando la prueba, o morir en el intento. La llanura estaba habitada por una innumerable cantidad de bestias profundas, todas calibradas para igualar o superar el nivel de fuerza de Yun-che, y como había elegido una dificultad 2 veces superior, ninguna sería inferior al reino profundo espíritu. Algunas incluso eran más fuertes que el general dragón de piedra. Para las bestias, ese lugar era un Edén infinito. Para Yun-che, era un infierno sin salida. Tan pronto como su aura profunda fuera detectada, las criaturas vendrían hacia él en una persecución sin fin. Sin descanso, sin tregua. Ni siquiera podría dormir o comer en paz. El mismo dragón Azure las dirigiría hacia él.
Una cacería perpetua comenzaría a partir de ese instante. Y finalmente, como si todo eso no bastara, el dragón Azure primordial anunció su objetivo para superar esta etapa: matar 99.999 bestias profundas en el lapso de un año. Yun-che no dijo nada, pero su corazón se tensó. No había tiempo para el asombro, ni espacio para la duda. El infierno había comenzado de nuevo, y cada paso sobre esa llanura lo conduciría más cerca del límite entre la vida y la muerte. Capítulo 188. Joven maestro del clan Cielo Abrasador. En lo más profundo del páramo de la muerte, Yun-che se enfrentaba a una prueba que rozaba la locura. 99.999 bestias profundas lo acechaban, todas más poderosas que él. La cifra era tan absurda que incluso en medio de la tensión, no pudo evitar maldecir al dragón Azure primordial por no redondear el número. La voz del dragón había sellado su destino, y el ambiente a su alrededor se tornó ominoso. Aullidos resonaban a lo lejos, y las sombras de decenas de bestias se acercaban con una clara sed de sangre. La amenaza era abrumadora. Rodeado por criaturas que todas superaban el reino profundo espíritu, Yun-che apenas podía respirar bajo la creciente presión. Las llamas de falla del dragón bailaban con furia, empujando brevemente a las bestias hacia atrás, pero estas no eran enemigos comunes, eran más poderosas que los guerreros dragón de piedra que había enfrentado antes. A medida que derrotaba a unas, otras llegaban desde todos los rincones, sin dar tregua. Acorralado y con Chuyuechan en brazos, Yun-che clamó por ayuda a Jasmine. La respuesta fue clara: no había más opción que escapar. Ella le recordó que no le había enseñado la sombra rota del dios de la estrella para que muriera inútilmente allí. Con un rugido y una erupción de llamas, hizo retroceder momentáneamente a sus enemigos y, aprovechando la distracción, se lanzó al aire con la danza empírea del ala del fénix. Usó la sombra rota consecutivamente hasta lograr romper el cerco, guardó a falla del dragón en la perla del veneno celestial y huyó con todas sus fuerzas, cargando a Chuyuechan. Jasmine le advirtió que esa fase de la prueba era mucho más peligrosa que la anterior. Si deseaba sobrevivir, debía perfeccionar la sombra rota del dios de la estrella hasta alcanzar su segunda etapa, sombras gemelas. Le dio un mes para esconderse en un lugar seguro y entrenar sin atacar a ninguna bestia, pues su supervivencia dependía de ello. Yun-che aceptó sin dudar. Después de haber sentido la opresiva presión de estar rodeado por esas criaturas, entendió que sin mejorar su habilidad de evasión, no tendría posibilidad alguna de completar esa prueba y mantenerse con vida. En la ciudad imperial Viento Azul, la princesa Kan-yue se encontraba junto al estanque de loto del palacio Abrazo de la Luna. Vestida con sus mejores galas, contemplaba su reflejo con el corazón cargado de emociones. Una sirvienta anunció la llegada del maestro de palacio Ingusang, quien al ser recibido, confirmó que aún no había noticias de Yun-che. Con pesar, le recordó lo letal que era el páramo de la muerte, y que tras 5 meses sin ningún rastro, las esperanzas eran casi nulas. Pero Kan-yue se negó a aceptarlo. Afirmó una y otra vez que él regresaría, que estaba vivo, que le había prometido volver en medio año. Sus palabras, entre temblores, se dirigían tanto a Ingusang como a sí misma, luchando por contener el dolor de la incertidumbre. Desde su partida, había intentado comunicarse con él a través de talismanes de transmisión de sonido, pero sin éxito. Y cuando finalmente supo que había entrado en el páramo de la muerte, su corazón se hundió. Ingusang, viendo su estado, intentó cambiar el tema al inminente torneo de clasificación Viento Azul. Solo faltaba un mes, y debían designar a un representante de la familia imperial. Sin embargo, Kan-yue le pidió que esperara un mes y medio más, aferrándose a la esperanza de que Yun-che regresara a tiempo para cumplir su deseo de participar. Consciente del afecto que Kan-yue sentía por Yun-che, Ingusang aceptó su petición, aunque sabía que se trataba de una esperanza frágil. Al marcharse, le recordó lo vital que era que se cuidara, siendo la única fuerza que aún respaldaba al emperador frente a las crecientes ambiciones del príncipe coronado y el tercer príncipe. Cuando se fue, Kan-yue cerró los ojos, sus pensamientos consumidos por el recuerdo de Yun-che. Su ausencia le dolía más de lo que podía expresar. Le había enseñado a depender de su presencia, a sentir el calor de su compañía, y ahora, no podía soportar la idea de que no regresara. Si no aparecía para el torneo, ella misma entraría al páramo de la muerte. Si no lo encontraba, se quedaría allí para siempre. No permitiría que él estuviera solo, ni en la vida, ni en la muerte. En medio de ese silencio melancólico, una voz arrogante rompió la calma. Era el tercer príncipe, Kan-suo, acompañado de un joven de porte regio y orgulloso,
Feng Huicheng, del clan Cielo Abrasador. Con adulación evidente, Feng Huicheng saludó a la princesa. Había venido corriendo desde la región feroz Fuego del Sol apenas fue liberado de su entrenamiento, solo para verla. Kan Yue los recibió con cortesía, sin emoción, ocultando tras un rostro sereno el creciente vacío en su corazón. Su mente seguía ocupada por una sola persona, Yun Che. Nadie más podía ocupar ese espacio. Ni siquiera un joven maestro tan renombrado como Feng Huicheng. Capítulo 189. Una cacería sin fin. En el corazón del Palacio Imperial Viento Azul, la princesa Kan Yue mantenía una sonrisa elegante pero fría, enfrentando con firmeza al insistente y adulador Feng Huicheng. A pesar de los halagos exuberantes que él lanzaba, elevándola como el tesoro celestial del imperio, ella permanecía inquebrantable, negándose a corresponder sus intenciones ocultas. Huicheng, hijo del maestro del clan Cielo Abrasador, disimulaba su codicia con gentileza, pero no podía ocultar el deseo posesivo que brillaba en sus ojos al mirarla. Cuando su hermano, Kan Suo, simuló una salida urgente para dejarlos a solas, Kan Yue se excusó hábilmente, citando una reunión con su padre. Pero justo al intentar irse, Feng Huicheng soltó una pieza de información que congeló sus pasos. Él sabía dónde encontrar la flor de alma ardiente, aquella rara planta que Kan Yue buscaba desesperadamente. La mención del lugar, la región Cielo Solar Salvaje, territorio del clan Cielo Abrasador, la estremeció. Huicheng no tardó en revelar el precio no dicho de esa ayuda. Si ella se unía a su clan como miembro interno, quizás a través del matrimonio, podría recibirla. Era una propuesta disfrazada de caridad, cargada de manipulación y chantaje. La respuesta de Kan Yue fue firme como el acero. Agradeció la información, pero se negó a solicitar algo que el clan del joven consideraba un tesoro milenario. Su negativa, tan cortés como definitiva, dejó helado a Huicheng. Él, humillado por el rechazo, compartió su frustración con Kan Suo, quien trató de apaciguarlo, asegurando que con el tiempo Kan Yue vería la realidad. Sugirió que el motivo de su obstinación podía estar en un joven desaparecido llamado Yun Che, que había ganado el afecto de la princesa antes de adentrarse en el mortal páramo de la muerte. Según sus fuentes, Yun Che no había vuelto, y quizás, nunca lo haría. Estas palabras encendieron la furia de Huicheng. Su odio hervía al escuchar el nombre de quien se había ganado lo que él ansiaba poseer. Una oscura intención emanó de su cuerpo, y su profunda aura, del reino profundo tierra, hizo temblar incluso a los guardias presentes. Huicheng no olvidaría a Yun Che, y si por desgracia seguía vivo, su castigo sería inhumano. Lejos de estas intrigas, en la vasta y silenciosa extensión del reino de la prueba del dios dragón, Yun Che continuaba su ardua travesía. 5 meses habían transcurrido desde su llegada, y cada día era una lucha constante contra innumerables bestias espirituales. Sin embargo, con cada combate, su fuerza se templaba como el acero, y su control sobre su cuerpo y el arma pesada falla del dragón se perfeccionaba hasta la maestría. Al borde de un arroyo cristalino, Chuyuechan, la pequeña hada, reposaba débilmente sobre la hierba. Yun Che, atento y tierno, pescaba para ella con habilidad infalible. Ni siquiera las letales emboscadas del rey cangrejo asesino, ni los ataques sorpresivos de feroces aves desde los cielos o bestias ocultas bajo la tierra, lograban interrumpir su objetivo principal, cuidar de ella. Los números en su mente crecían sin cesar, cada criatura derrotada sumándose a un conteo que ya superaba los 83.000. Con cada batalla, él se acercaba a su meta, volverse lo suficientemente fuerte para desafiar cualquier obstáculo y proteger a quien amaba. El fuego del Fénix ardía no solo en sus ataques, sino también en su voluntad. Lo usaba para cocinar la sopa de pescado que alimentaba a Chuyuechan, una mezcla de ternura y brutalidad, de lucha y cuidado. Durante una tranquila comida junto al arroyo, 6 aves enormes atacaron repentinamente desde el cielo. Con una calma casi sobrenatural, Yun Che las repelió todas con falla del dragón, ejecutando 6 ataques en apenas unos segundos. Ni una gota de sopa se derramó, ni un temblor sacudió a Chuyuechan. Ella, acostumbrada a esta rutina de caos y protección, bebía serenamente, confiando ciegamente en él. En esos 5 meses, entre sangre y bestias, fuego y silencio, una confianza inquebrantable y un vínculo silencioso habían nacido. Una cacería sin fin continuaba, pero Yun Che, en medio del salvajismo, forjaba su destino. Capítulo 190, asesinado por veneno. A medida que pasaban los días en el árido y cruel terreno de prueba del dios maligno, el cuerpo de Chuyuechan, aunque aún paralizado,
mostraba una mejoría visible bajo los incansables cuidados de Yun-che. El rostro que alguna vez fue tan pálido como la nieve, comenzaba a teñirse con un tenue rubor de vida, y aunque solo su brazo y mano derecha podían moverse ligeramente, se sentía segura en los brazos del hombre que la había protegido incansablemente por más de 5 meses. En su interior, algo había cambiado, la resistencia se había transformado en aceptación, y la aceptación en dependencia. Aquel calor humano, aquel pecho firme sobre el que reposaba, se había convertido en su única ancla en un mundo hostil. Y sin darse cuenta, había empezado a temer el momento en que tuviera que separarse de él. Mientras ella dormía plácidamente, Yun-che se mantenía alerta, su brazo rodeándola con ternura y firmeza. Miraba hacia adelante, sintiendo como el tiempo se le escurría entre los dedos. Solo quedaba menos de un mes para el torneo de clasificación Viento Azul, la promesa hecha al Anzuero aún pendiente, y él seguía atrapado en este infierno donde cada día debía enfrentarse a más de 600 bestias profundo espíritu. La prueba aún no estaba completa, y aún después de acabarla, tendría que atravesar todo el páramo de la muerte para poder salir. Si no aceleraba el ritmo, no cumpliría su palabra. Incluso si muero, tengo que terminar esto en 10 días. Dijo con determinación. Jazmín, siempre pragmática, lo reprendió al instante, recordándole que, a ese ritmo, debía matar 1600 bestias por día, más del doble de su límite actual. Cualquier descuido en su impaciencia podría llevarlo a la muerte. Pero antes de que pudiera responder, un rugido ensordecedor quebró el silencio. Yun-che frunció el ceño al reconocer a su inquebrantable perseguidor, la bestia suprema de un cuerno, un coloso del 6º nivel del reino profundo espíritu. Un enemigo que siempre lo obligaba a huir, especialmente porque no podía enfrentarlo adecuadamente mientras protegía a Chuyuechan. Sin perder un instante, corrió. Liberarse del peso de la espada colosal al guardarla en la perla del veneno celestial le otorgaba una velocidad sorprendente, suficiente para dejar atrás a su implacable enemigo. Pero esta vez, algo cambió. Jazmín le advirtió sobre un acantilado cercano. Yun-che frenó justo a tiempo, y al mirar hacia abajo, encontró un bosque denso que cubría la tierra como una alfombra interminable de verde. Dudó por un momento, ¿un bosque en medio del árido páramo? Justo cuando estaba por saltar, un movimiento veloz y peligroso surgió a su lado. Con reflejos agudos, atrapó con 2 dedos una criatura delgada como un hilo, una serpiente emperador hilo negro. Yun-che la reconoció de inmediato. Aunque pequeña y débil físicamente, esta serpiente poseía un veneno mortal capaz de matar a cualquier ser debajo del reino profundo espíritu en apenas segundos. Aunque él era inmune gracias a la perla del veneno celestial, su mente se iluminó con una idea al mirar a la bestia suprema de un cuerno que lo había estado persiguiendo. Sin vacilar, absorbió el veneno de la serpiente con la perla, lo untó sobre la espada alma de tigre, y con una mirada que oscilaba entre la determinación y un rastro de oscuridad, se lanzó directamente contra su enemigo. La bestia, confundida por el repentino cambio de actitud, tardó un segundo en reaccionar. Yun-che esquivó sus ataques con maestría, y aprovechando una apertura, le causó una pequeña herida en el costado. Bastó eso. El veneno actuó de inmediato, corroyendo desde el interior. La bestia suprema de un cuerno se desplomó, convulsionando, y murió bajo los golpes contundentes de Yun-che, que no mostró piedad. El joven suspiró mientras miraba la sangre negra en el suelo. Aquel veneno, por años su único recurso contra enemigos imposibles, aún le mostraba su eficacia letal. Con un poco de ese veneno, acabó con una criatura que antes solo podía evadir. Su corazón se agitó con la emoción al recordar el poder que había tenido la perla del veneno celestial antes de agotarse. Si su veneno aún estuviera activo, podría haber exterminado a todas las bestias de la prueba con una sola dispersión en el aire. Fue entonces que una idea brotó en su mente como una chispa en medio del caos. Miró el bosque bajo el acantilado, un espacio cerrado, lleno de vida y posibilidades. Una sonrisa se formó en sus labios mientras murmuraba: Jazmín, si tenemos suerte, creo que podríamos salir de este lugar hoy. Capítulo 191. Sangre del dios dragón. El viento aullaba en la cima del acantilado mientras Yun-che extendía sus brazos y cerraba los ojos, dejando que la brisa le acariciara el rostro. Jazmín, desde su conciencia, lo observaba con creciente sospecha. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, inquieta por el repentino comportamiento del joven. Él no respondió con palabras, sino con un grito ensordecedor que desgarró el cielo. El sonido reverberó a través de la llanura, resonando a kilómetros a la redonda y sembrando el caos en el corazón de la región.
Rugidos de bestias profundas brotaron desde todas direcciones, provocados por ese solo grito, mientras Yunche permanecía inmutable, mirando hacia el horizonte. Ese grito, tan imprudente como suicida en un entorno infestado de criaturas salvajes, fue lo que despertó a Chuyuechan. Apenas recobrando la conciencia, lo miró con ojos fatigados y murmuró con debilidad: «Yunche, ¿qué estás haciendo?». Él le respondió con ternura, asegurándole que quería mostrarle algo que nunca había visto en su mundo de nieve y hielo, un mar de fuego. Y con esa promesa ardiente, saltó del acantilado hacia el bosque interminable que se extendía más abajo. Al aterrizar, fue recibido de inmediato por la presencia de decenas de bestias profundas. Pero no buscaba evitarlas esta vez, sino atraerlas. Corrió, los hizo perseguirlo, y con cada paso que daba, el número de sus cazadores crecía. Hasta que, en un punto exacto, se detuvo. Con una determinación abrasadora, convocó las llamas dentro de él y las hizo estallar en un loto infernal. La técnica del loto demoníaco de la estrella abrasadora emergió con una furia jamás vista antes. A una escala monumental, sus capas flameantes se expandieron como un volcán que nacía en el corazón del bosque. Cientos de metros a la redonda fueron envueltos por el fuego, y más de la mitad de las bestias que lo perseguían fueron calcinadas al instante. Las restantes gritaban, atrapadas entre las llamas abrasadoras del fénix. El bosque, aunque denso y húmedo, fue presa fácil de aquel fuego extraordinario. Las llamas del fénix, incompatibles con cualquier lógica natural, se extendieron como si danzaran al ritmo del viento del sur. En cuestión de minutos, el incendio se propagó por kilómetros, arrasando todo a su paso. No eran simples llamas, eran llamas con intención, nacidas del deseo de Yunche de cumplir una misión imposible: eliminar casi 100.000 bestias profundas. En medio de ese infierno carmesí, Yunche se mantuvo firme, envuelto en un resplandor llameante que no lo tocaba gracias a su dominio sobre la semilla del fuego del dios maligno. Chuyuechan descansaba en sus brazos, protegida del fuego por esa misma fuerza. Él le habló con una sonrisa: «Pequeña hada, no te mentí, ¿verdad? Mira este incendio. Si lo vemos juntos, ¿aún odiarás el fuego?». Ella, silenciosa, no apartó la mirada del paisaje abrasador. Por primera vez, su atención no estaba en él ni en sí misma, sino en el mar de fuego que lo devoraba todo. Jazmín, observadora incansable, comprendió finalmente sus intenciones. Yunche no solo quería sobrevivir, sino utilizar el fuego como una herramienta de exterminio masivo. La humedad del bosque no bastó para impedir que las llamas del fénix devoraran el mundo a su alrededor. Ante su pregunta sobre si las muertes provocadas por el fuego contarían para la prueba del dragón azure primordial, Yunche respondió con seguridad: «Estoy seguro. Mientras yo sea la causa de su muerte, cuenta como mi victoria». En menos de una hora, 50 kilómetros de bosque habían sido arrasados. Las llamas teñían de rojo el cielo, mientras las bestias morían por miles en medio del estruendo infernal. El fuego avanzaba imparable, impulsado por el viento como una bestia de destrucción que no dejaría nada atrás. Y entonces, en medio del fuego, todo se desvaneció. El paisaje ardiente desapareció y fue reemplazado por la negrura absoluta. En esa oscuridad, un par de ojos azules gigantes se abrieron, observando desde lo alto. Era el dragón azure primordial. Yunche, sin titubear, se adelantó con voz firme: «¿Hemos pasado la segunda fase de la prueba?». El dragón asintió, sorprendido aún por la osadía del joven humano. Admitió que aunque el método había sido barato, el objetivo se había cumplido con creces. No solo eso, sino que Yunche lo había logrado 5 meses antes de lo previsto. Su fuerza, su ingenio y su tenacidad habían superado incluso las expectativas de una bestia divina. Y aún más, el dragón azure reveló que Yunche ya había superado también la tercera prueba, la prueba de carácter. Su incansable deseo de proteger a Chuyuechan, llevándola consigo incluso cuando era una carga, demostraba una nobleza que trascendía la juventud o la fuerza. Por ello, no había necesidad de más pruebas. Yunche se había convertido en el único humano en toda la historia en completar la prueba del dragón dios. Y cuando se le ofreció la sangre del dios dragón como recompensa, su primer impulso no fue aceptarla, sino preguntar cómo restaurar la fuerza de Chuyuechan. Ese solo gesto silenció a todos. Incluso el dragón lo notó y lo elogió. La sangre divina, reveló, no podía ser compartida aún. Chuyuechan no podía recibirla en su estado actual. Solo Yunche podía fusionarse con ella, pero lo necesitaba para salvarla. 6 gotas completas. Ni una menos. Yunche no dudó.
Aceptó el reto sin preguntas. El dragón Azure primordial le dio 7 días para fusionar la sangre y estabilizar su fuerza, conteniendo el avance que tanto tiempo había reprimido. Durante ese tiempo, el dragón se encargaría de proteger la vida de Chuyuechan. Con esa promesa, una chispa de luz azul cruzó la oscuridad, dirigiéndose al entrecejo de Yun-che. Era la sangre del dios dragón, su premio, su desafío, y el primer paso hacia la salvación de la mujer que había protegido con su propia alma. Capítulo 192. Cima del reino profundo verdad. El cuerpo de Yun-che se sacudió como si 6 soles hubieran estallado en su interior. Las 6 gotas de sangre del dios dragón que acababan de fundirse con él ardían con un poder violento y primigenio, desatando una tormenta de energía que incluso con su resistencia sobrenatural, casi le hizo perder la conciencia. Había fusionado antes la sangre del fénix sin dificultades, gracias a la semilla de fuego del dios maligno, pero esta sangre era diferente, más densa, más tiránica, sin elemento definido. Era poder puro, bruto y ancestral, y absorberlo no era solo una prueba de voluntad, sino una lucha por no ser destrozado desde adentro. Yun-che se obligó a calmarse, sabiendo que su vida podía depender de su concentración. Se sentó en silencio absoluto, sumergió su conciencia profundamente en su cuerpo y liberó toda su energía profunda. Comenzó así el arduo proceso de integración con la sangre del dios dragón. A su lado, Chuyuechan, aún inconsciente, permanecía protegida por una barrera de aura azul creada por el dragón Azure primordial. Más allá del mundo oscuro, en la entrada de la montaña, Jasmine se rebeló y enfrentó directamente la conciencia del dragón Azure primordial. Sus palabras fueron frías y desafiantes, llenas de desdén por la existencia residual del dragón, aunque no ocultaban su sorpresa de que hubiese detectado su presencia. El dragón Azure, lejos de molestarse, respondió con serenidad. Reconocía a Jasmine como una de los 12 dioses de la estrella, y el hecho de que ella estuviera infectada con el veneno absoluto asesina dioses despertaba antiguos temores, incluso ahora, siglos después del final de la era de los dioses. El dragón habló del pasado, de la herencia de aquel demonio que había dejado ese veneno atrás y del poder curativo único de la perla del veneno celestial que Jasmine albergaba. Habló también del odio oscuro e inquebrantable que residía en el alma de ella, un odio que, según él, algún día podía arrastrarla a arrasar reinos enteros. Jasmine no lo negó, sino que lo confirmó con una resolución temible: 26.000 millones de personas debía matar, y lo haría mientras siguiera respirando. La conversación viró hacia un tema más críptico: una espada. Aquella espada, mencionó el dragón, guardaba un espíritu que le era muy importante. Aunque Jasmine confirmó que nadie la había encontrado aún, el dragón Azure dejó entrever una mezcla de esperanza y temor por el destino ligado a esa reliquia olvidada. Mientras tanto, en lo profundo del mundo oscuro, Yun-che avanzaba como un torbellino. En un solo día, rompió 3 niveles, alcanzando el 7º del reino profundo verdad. Con cada gota de sangre absorbida, su poder escalaba exponencialmente. La primera lo llevó al 8º nivel, la tercera al 9º, y finalmente, tras 7 días de fusión continua, su energía profunda había llegado al 10º nivel del reino profundo verdad. Solo un paso más lo separaba del reino profundo espíritu. Un crecimiento tan rápido era simplemente impensable para cualquier cultivador normal. Cuando abrió los ojos al 8º día, su cuerpo ya no era el mismo. Todo en él, desde sus meridianos hasta su piel, había sido reforzado más allá del límite humano. Ya no era simplemente fuerte, su cuerpo era ahora un receptáculo del poder tiránico del dios dragón. Incluso sin haber cruzado al siguiente reino, sentía que podía enfrentarse sin temor a oponentes del reino profundo espíritu. Aquellos que una vez lo superaron, como Lin Jie, ahora no serían rival. A su lado, Chuyuechan seguía inerte, envuelta en la protección que comenzaba a disiparse. Preocupado, Yun-che la tomó entre sus brazos, vertiendo energía en su cuerpo con suavidad. Ella abrió los ojos, débilmente, sorprendida al percibir su aura. Su voz fue suave pero incrédula. Yun-che había alcanzado el 10º nivel del reino profundo verdad. Él confirmó con una sonrisa y, lleno de esperanza, levantó la vista hacia el cielo pidiendo al dragón Azure instrucciones para curarla. La respuesta no tardó en llegar, y con ella, una revelación tan desconcertante como embarazosa. La única forma de restaurar completamente el cuerpo de Chuyuechan era con la semilla de dragón virgen de Yun-che. La mística energía que poseía como hombre virgen, al unirse al yin puro de una doncella virgen como Chuyuechan, podría regenerar sus venas profundas, curarla por completo y hasta permitirle romper límites y alcanzar nuevos reinos de poder.
Era un método tan milagroso como íntimo. Yunche quedó perplejo. Volvió la mirada hacia Chuyuechan y la encontró sonrojada, con los ojos temblorosos entre la vergüenza y la indignación. El dragón Azure no ofreció consuelo, simplemente dejó sus últimas palabras y desapareció, dejándolos solos en la penumbra. El silencio que los rodeó era profundo, interrumpido solo por los latidos de sus corazones. Yunche respiró hondo, dominando el tumulto dentro de sí. Sabía que ella jamás tomaría la iniciativa, que ni siquiera sería capaz de dar su consentimiento directo con palabras. Pero también sabía que no podía dejarla vivir como una lisiada. Era él quien debía cargar con la decisión y con sus consecuencias. La sostuvo con suavidad y le habló con honestidad. Sabía de las enseñanzas de su secta, del hielo en su alma, del tabú que la marcaba. Pero también sabía que durante estos 5 meses juntos, su cercanía había comenzado a deshielar ese muro en su interior. La desafió a mirar su corazón, a preguntarse si realmente lo odiaba. Le prometió responsabilidad, le ofreció libertad si así lo deseaba, pero también le recordó que vivir rota no era opción para una mujer tan orgullosa. Luego, sin más palabras, comenzó a desnudarla con una delicadeza reverente. Ella, horrorizada, intentó resistirse, prometiéndole muerte si se atrevía a tocarla así. Pero Yunche, determinado, atrapó su mano, se inclinó y la besó. Ella gimió contra sus labios, temblando, su voluntad y fuerza debilitadas por meses de sufrimiento. Mientras su piel blanca se exponía bajo su cuerpo, la resistencia en sus ojos fue menguando, y en el silencio del mundo oscuro, entre dos almas heridas, comenzó una transformación que sellaría no solo sus cuerpos, sino también sus destinos. Capítulo 193. La petición del dragón Azure primordial. El silencio absoluto del mundo sellado solo era interrumpido por el eco de dos cuerpos entrelazándose con fuerza, como si el mismo universo se contuviera para no perturbar la unión entre Yunche y Chuyuechan. Ante su abrumadora fuerza y determinación, las débiles y vacilantes resistencias de Chuyuechan pronto se disiparon. Su cuerpo, puro y esculpido como hielo eterno, quedó desnudo ante él, y al atravesar su última barrera, también se derrumbó la defensa que aún protegía su mente. Aislados del mundo exterior, sin viento ni interferencias, sus jadeos y gemidos se entrelazaron como una melodía que solo ellos podían escuchar. Las tímidas negativas de ella se tornaron en aceptación inconsciente, en dulces suspiros, hasta que finalmente, los dos se unieron en cuerpo y espíritu. El Yang virgen de Yunche se fundió con el Yin virgen de Chuyuechan, y lo que ocurrió dejó su huella no solo en sus cuerpos, sino en sus destinos. Yunche yacía con el pecho agitado, con Chuyuechan recostada sobre él, dormida o desmayada, su aliento tan tenue como sus lágrimas que aún no se secaban. Aunque había sido su primera vez físicamente, no lo era espiritualmente. Recordaba a Zulinger, y el dolor que manchaba ese recuerdo le hizo lamentar aún más haberla usado solo como escape de su odio. Aquella vez, fue una tormenta furiosa, esta vez, una llovizna suave. Pero incluso esa suavidad fue demasiado para Chuyuechan, cuyo frágil cuerpo había sido arrastrado por un vendaval que duró más de 2 horas. El poder innato de Yunche, reforzado por el gran camino de Buda y la sangre del dios dragón, había superado por mucho a cualquier hombre común, y ella, como un loto blanco en un huracán, quedó marcada de forma indeleble. El silencio posterior a la tormenta fue interrumpido por la furia impotente de Jazmín, cuya voz retumbó con vergüenza y rabia en la mente de Yunche. No podía creer que él la hubiera obligado a ser testigo de aquel acto. Pero Yunche, indiferente, le replicó con frialdad y lógica, como si sus acciones no merecieran ni una pizca de arrepentimiento. Jazmín, entre gritos de pervertido y bastardo, terminó por guardar silencio, humillada e impotente. Sin embargo, antes de que pudiera meditar más sobre todo, una ola helada brotó desde lo profundo de su cuerpo. Yunche sintió su conciencia resquebrajarse, sus sentidos apagarse mientras el frío le devoraba desde el interior. Se desmayó envuelto en brumas de escarcha. Cuando despertó, el cuerpo de Chuyuechan ya no estaba a su lado. Solo quedaban una flor roja y huellas del encuentro, prueba irrefutable de que lo vivido no fue un sueño. En medio de la oscuridad, se abrieron 2 ojos azules que lo observaron desde las alturas. Era el dragón Azure primordial. El espíritu ancestral le explicó la razón de su desmayo. La energía Yin de Chuyuechan había sanado sus heridas y potenciado su avance al reino profundo emperador. A cambio, él había absorbido su energía profunda de atributo hielo. Sin embargo, esa energía chocaba violentamente con las llamas de Fénix en su interior, 2 elementos diametralmente opuestos que casi lo destruyen desde dentro.
Aunque el fuego había logrado suprimir el hielo, el resultado colateral fue sorprendente. Yunche ahora tenía en su interior las artes nube congelada, directamente al sexto nivel, con la capacidad de convocar la nieve celestial. Quedó estupefacto. Había oído hablar del entrenamiento dual yin-yang, pero jamás imaginó que se pudiera obtener un arte profundo completo a través de la unión carnal. Entonces comprendió la estricta regla de castidad en nube congelada Asgard. No se trataba de romanticismo o disciplina, era una medida desesperada para proteger sus técnicas sagradas de ser robadas por cualquier hombre que desflorara a una discípula. El dragón Azure primordial le advirtió que debía sellar cuidadosamente esa energía de hielo, o ésta podría herirlo gravemente. Solo un milagro podría hacer coexistir fuego y hielo en armonía, la semilla maligna de agua, uno de los elementos del dios maligno. Yun-che, con determinación, prometió encontrarla algún día, sintiendo que no podía permitir que la herencia que le había sido entregada con tanta pureza se mantuviera sellada y sin uso. Al preguntar por Chu Yuechan, supo que ella se había ido sin decir cuándo volvería. Incluso había considerado matarlo, pero no pudo hacerlo. Lo observó largamente antes de partir, y al marcharse, se giró a mirarlo 3 veces. Aquello fue suficiente para que Yunche sonriera con calidez y tristeza a la vez. El dragón Azure primordial, entonces, habló con un tono solemne. Le pidió algo. No una orden, sino una petición. Yunche, sorprendido por la humildad del gran espíritu, asintió sin vacilar. El dragón, con un temblor en su voz, le habló de un lugar que superaba todo entendimiento, el reino de los dioses, también llamado el reino divino. Un plano inmenso, antiguo hogar de los dioses, hoy poblado por herederos de sus linajes que luchaban por el poder de las reliquias que habían quedado atrás. Fue allí donde surgieron imperios, clanes y mundos enteros construidos sobre fragmentos del poder divino. Entre todas las reliquias, una en particular había sido buscada sin descanso, la espada ancestral del castigo celestial. Número 1 entre los 7 tesoros profundos celestial, incluso por encima de la perla del veneno celestial que él poseía. Era una espada que, según la leyenda, podía matar a los dioses y herir los cielos, una arma de poder absoluto. El dragón Azure primordial no tenía la esperanza de que Yunche cumpliera esa petición, pero su alma, su cuerpo y su destino únicos le daban una chispa de fe. Tal vez él, algún día, podría encontrar esa espada que se había perdido en las profundidades del reino de los dioses. Yunche guardó silencio, sabiendo que su vida, ya extraordinaria, acababa de ser arrastrada a una corriente aún más grande y misteriosa, una corriente que conducía directamente al corazón de los antiguos dioses. Capítulo 194. El venidero del torneo de clasificación. El eco de una promesa sellada con palabras sinceras aún resonaba en el corazón de Yunche mientras sus pasos lo llevaban lejos de la oscura caverna en el páramo de la muerte. Allí, en lo más profundo de la tierra maldita, había hablado con una existencia que superaba la comprensión mortal, el alma residual del dragón Azure primordial. Había escuchado acerca de una espada de leyenda, la espada ancestral del castigo celestial, cuya mención evocaba imágenes de dioses cayendo y cielos desgarrados. No era un artefacto cualquiera, sino el primero entre los tesoros profundos celestiales, y su poder era tan inconcebible que hacía temblar incluso a aquellos acostumbrados a lo imposible. Pero más allá de su fuerza, esa espada albergaba un secreto aún más desgarrador. El cuerpo y alma de la hija del dragón Azure primordial estaban sellados dentro de ella, prisionera en un tormento perpetuo. El dragón, con la voz teñida de tristeza, no buscaba poder para sí, sino liberación para su hija. Su esperanza descansaba sobre los hombros de Yunche, no por su fuerza actual, sino por su corazón. Confiaba en que si esa espada caía en manos equivocadas, su hija sería una herramienta para el mal, pero si la hallaba Yunche, podría haber redención. Aunque el joven rechazó con humildad tal expectativa, alegando su debilidad y la distancia abismal entre él y el legendario reino de los dioses, prometió que, si alguna vez alcanzaba ese mundo superior, buscaría la espada y haría lo posible por romper su sello. Con esa promesa sellada por el juicio del dragón, quien reconoció la sinceridad de su alma, Yunche recibió una última oferta. Si en 3 años lograba alcanzar el reino profundo tierra, debía regresar. El dragón le legaría entonces los vestigios finales de su existencia, la médula ósea del dios dragón y el alma del dios dragón. Ambos tesoros, por sí solos, eran herencias celestiales que podrían cambiar el destino de cualquiera. Yunche, tentado por el desafío y el honor, no dudó en aceptar. Con firmeza, juró que no tardaría ni siquiera 3 años, en 2, alcanzaría ese reino de poder.
Y con esa determinación lo abandonó todo. La imagen del dragón se desvaneció, la oscuridad fue reemplazada por la tenue luz de la cueva, y Yunche regresó al mundo real. Allí, solo, en el corazón del páramo de la muerte, se enfrentaba ahora a una prueba distinta: sobrevivir. Atravesar el dominio de las bestias profundo cielo y luego el de las profundo tierra era un reto casi suicida, pero su alma ardía con nueva fuerza. Había alcanzado un avance extraordinario, 6 niveles en 7 días. Ahora, con los puños apretados y el espíritu en alto, partió hacia los peligros de lo desconocido. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, el torneo de clasificación Viento Azul se aproximaba. Un evento celebrado cada 10 años, pero que, por razones extraordinarias, ahora ocurría cada 3. Para las sectas del Imperio Viento Azul, este torneo era más que una competencia, era un campo de guerra por el prestigio, la fama, y los tesoros ocultos del reino secreto de la Cuenca del Cielo, un dominio misterioso y ancestral cuya entrada solo se concedía a las 10 mejores sectas del torneo. Las recompensas para los discípulos más destacados no eran simples premios, eran obsequios sagrados de la región Espada Celestial, uno de los 4 grandes terrenos sagrados del mundo. A pesar de que la fecha del torneo se acercaba inexorablemente, el Palacio Profundo Viento Azul se encontraba inusualmente atrasado en sus preparativos. Mientras muchas sectas ya marchaban hacia la Villa Espada Celestial, donde se celebraría el evento, ellos apenas acababan de concluir su concurso de selección. Kan Yue, la princesa del imperio y heredera del trono, había retrasado intencionadamente la competencia 1 mes y medio, por razones que todo el palacio intuía, aunque nadie osaba discutir. In Wusang, con rostro solemne, acudió al Palacio Abrazo de la Luna, residencia de Kan Yue, para informarle de los resultados. Le entregó la lista con los 3 nombres seleccionados, todos provenientes del nivel superior del Palacio Interior: Fang Feilong, Feng Bufan y Feng Huechen, todos en el Reino Profundo Espíritu. Sin embargo, al leer los nombres, la voz de Kan Yue apenas ocultaba una sombra de melancolía. Recordaba demasiado bien cómo, hace apenas 8 meses, esos 2 primeros candidatos ya bordeaban los 20 años. In Wusang, como si leyera su mente, la tranquilizó: ambos aún estaban dentro del límite de edad, confirmado por la profundo piedra de evaluación. Pero nada de eso parecía alegrarla. Debajo de su aparente calma, latía una tormenta de dolor contenido. El nombre de Yunche no figuraba en ninguna lista. Él, que había llegado a ser el orgullo del Palacio Profundo, había desaparecido sin dejar rastro. Y en el corazón de Kan Yue, el vacío de su ausencia era tan vasto como los cielos. Aunque su porte seguía siendo el de una princesa, su espíritu parecía apagado. Los que la rodeaban solo podían suspirar con impotencia ante su devoción inquebrantable hacia aquel joven rebelde que había cambiado su mundo. Así, mientras Yunche luchaba por sobrevivir en el infierno de las bestias, el mundo se preparaba para un torneo que podría cambiar su curso para siempre. El destino de las sectas, las esperanzas de discípulos ambiciosos, y la silenciosa espera de una princesa, todo comenzaba a entrelazarse, mientras el torneo de clasificación Viento Azul se cernía sobre el horizonte como un presagio de gloria o destrucción. Capítulo 195. El regreso. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte cuando los preparativos para el torneo de clasificación Viento Azul se agitaban en el corazón del Palacio Profundo Viento Azul. Dentro de las cámaras imperiales, Kan Yue debatía con serenidad pero firmeza sobre un asunto que pesaba en su mente: la participación de Feng Huechen, hijo del maestro del clan Cielo Abrasador, como representante de su palacio en el torneo. Su nombre traería más vergüenza que gloria, y aunque su fuerza era innegable, su linaje y su propósito de venganza lo convertían en una figura inapropiada. Kan Yue, consciente de la crítica pública que eso atraería, intentó apaciguar el conflicto aceptando su inclusión sin entusiasmo, y prometió explicarlo al emperador personalmente. In Wusang no pudo ocultar su resignación ante la fría determinación de la princesa. Cuando él sugirió que partieran hacia la Villa Espada Celestial al día siguiente, Kan Yue le reveló que no tenía intención de asistir al torneo, dejándolo momentáneamente atónito. Pero las circunstancias eran complicadas: el emperador estaba enfermo, el jefe de palacio Dongfang desaparecido y los príncipes más interesados en la lucha política que en la gloria del Palacio Profundo. La única persona en quien se podía confiar para encabezar la delegación era ella. Su sola presencia, incluso en torneos pasados donde los resultados fueron mediocres, había sido suficiente para rescatar el honor del palacio. Aquel recuerdo y la súplica de In Wusang pesaron en su alma, y tras unos momentos de silencio, aceptó.
Sin mostrar emoción, ordenó preparar las bestias profundas para partir al amanecer. Cuando el nuevo día llegó, las majestuosas águilas de nieve esperaban en la plaza del palacio interior. In Wusang estaba allí junto a dos discípulos reconocidos, Feng Bufan y Fang Feilong, ambos jóvenes, arrogantes y rivales irreconciliables. Sus talentos excepcionales y el respaldo de los príncipes rivales les daban un aire de superioridad incluso frente a la nobleza. El resentimiento entre ellos era evidente, y ni siquiera la partida inminente los apartaba de sus hostilidades silenciosas. Kan Yue apareció entonces, sola, sin guardias ni asistentes. Vestía con simplicidad, su rostro sin maquillaje, su figura elegante y su expresión distante. In Wusang la recibió con inquietud al notar su falta de escolta, pero ella lo desestimó con una sonrisa forzada. Observó a los dos discípulos, a quienes saludó brevemente, y preguntó por Feng Huechen. Aún no había llegado. In Wusang explicó que lo habían esperado por una hora y que su carácter orgulloso no le permitía ser puntual. A pesar de todo, confiaba en que llegaría a tiempo. Kan Yue, sin interés en su presencia, simplemente decidió esperar hasta el final de la mañana. Si no llegaba, partirían sin él. Mientras hablaban, una figura apareció en la distancia. In Wusang pensó al principio que era Feng Huechen, pero conforme se acercaba, su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y desconcierto. La figura era joven, vestía ropa sencilla manchada de polvo y llevaba consigo el rastro de un viaje arduo y largo. No emanaba la arrogancia de Feng Huechen, sino una calma serena, una pureza inusual en el mundo de los practicantes profundos. No era Feng Huechen. Era Yun Che. Había regresado. Durante 11 días, Yun Che había atravesado el páramo de la muerte, una región salvaje dominada por bestias profundas celestiales y terrestres. Cada paso que dio fue entre la vida y la muerte. Había evitado decenas, tal vez cientos, de encuentros fatales con nada más que su ingenio y su voluntad. Salió del páramo solo con su fuerza en el reino profundo verdad, una hazaña impensable para cualquier cultivador. Luego, sin detenerse, corrió sin descanso durante 6 días hasta llegar de vuelta al Palacio Imperial Viento Azul. Allí, el rostro de In Buyou al verlo fue de puro espanto, como si estuviera viendo a un muerto viviente. Había sido dado por muerto desde hacía tiempo. Pero Yun Che había regresado justo a tiempo. Y ahora, se paraba delante de ellos, con una sonrisa sencilla, como si el tiempo no hubiera pasado. Jefe de Palacio In, hermana mayor, ha pasado un tiempo. He regresado. Capítulo 196. Derrota instantánea. Kan Yue apenas podía creer lo que veía. Allí, frente a ella, con una sonrisa tranquila y una presencia firme como si jamás hubiera desaparecido, estaba Yun Che. El impacto de su regreso la golpeó con la fuerza de una tormenta. Su corazón, que se había marchitado de preocupación, se desbordó en lágrimas al comprobar que no era un sueño. Dio un paso hacia él, luchando contra el impulso de lanzarse a sus brazos, pero no pudo evitar que las lágrimas le corrieran libremente por las mejillas. Intentó hablar, decir algo, cualquier cosa, pero su voz se quebró una y otra vez bajo el peso de la emoción. Yun Che se acercó y, sin prestar atención a quienes los rodeaban, alzó la mano para limpiar con ternura las lágrimas del rostro de Kan Yue. Le habló con voz suave, casi como una caricia, disculpándose por haberla preocupado y prometiéndole que nunca más se iría sin avisar. Le recordó que, aunque casi se había excedido en el plazo, había cumplido su promesa de regresar antes del medio año. Ante sus palabras, el llanto de Kan Yue se volvió aún más incontenible, pero también más dulce. El amor, el alivio y la alegría se mezclaban en su corazón, colmándola por completo. A un lado, In Wusang observaba la escena con una sonrisa tranquila. Había sospechado desde hacía tiempo la naturaleza del vínculo entre ambos, y ahora lo veía claramente confirmado. Pero para Feng Bufan y Fang Feilong, que acompañaban a Wusang, la situación era diferente. Ellos conocían bien la identidad de Kan Yue, la única princesa del Imperio Viento Azul, y además la mujer que Feng Huechen había marcado como suya. Verla llorar por Yun Che, mostrándole un afecto tan profundo, los dejó desconcertados y preocupados. Porque si Feng Huechen llegaba a saber de esto, Yun Che no tendría escapatoria, sin importar quién lo protegiera. Pero Yun Che no parecía preocupado. Se dirigió con respeto a In Wusang, pidiendo disculpas por haberse marchado sin aviso. Wusang lo recibió con alegría, aliviado de que hubiera regresado sano y salvo. Y entonces, al percibir el aura de Yun Che con más atención, su rostro cambió bruscamente. El asombro le hizo tartamudear,
La fuerza profunda de Yunche había alcanzado el 10º nivel del reino profundo verdad. Medio año atrás, apenas había llegado al 2º nivel. ¿Cómo era posible tal avance? Kan Yue, aún con lágrimas en los ojos, giró hacia él con asombro, preguntándole si era cierto. Yunche asintió con una sonrisa tranquila, diciendo que su experiencia en el páramo de la muerte le había brindado oportunidades de entrenamiento únicas. Por supuesto, no mencionó que había heredado el poder de la línea de sangre del dios dragón, un poder que lo colocaba por encima del sentido común. In Wusang estaba desconcertado. Ni siquiera los discípulos más privilegiados de las grandes sectas habrían logrado un progreso semejante. La estabilidad del aura de Yunche, pese al ascenso vertiginoso, era aún más desconcertante. El joven ante él no solo era talentoso, era completamente anómalo y peligroso. Sin perder el tiempo, Yunche declaró su intención de participar en el torneo de clasificación del Imperio Viento Azul. Sabía que solo 3 representantes eran permitidos y que los nombres ya estaban definidos. Pero también sabía que si podía derrotar a alguno, se ganaría el derecho de tomar su lugar. Así lo dijo, sin arrogancia pero con total seguridad. Propuso enfrentarse a cualquiera de los 2 guerreros que estaban presentes. Incluso se ofreció a luchar contra ambos al mismo tiempo. Feng Bufan y Fang Feilong no podían dejar de burlarse. Aunque la mejora de Yunche era sorprendente, seguía estando en el reino profundo verdad, mientras ellos ya habían pisado el reino profundo espíritu desde hacía más de un año. En sus ojos, Yunche no era más que un joven temerario inflado por su propio orgullo. Fang Feilong accedió al desafío, pero Bufan lo interrumpió, despreciando su fuerza, alegando que él mismo podía encargarse. Comenzaron a discutir entre ellos por el derecho a aplastar a Yunche, hasta que éste, sonriendo con calma, les ofreció enfrentarse a ambos al mismo tiempo. Las palabras provocaron sorpresa y preocupación en In Wusang y Kan Yue, pero los otros 2 solo respondieron con desdén. Yunche no esperó más. En un abrir y cerrar de ojos, su figura se dividió en 2, corriendo hacia ambos oponentes. Lo que parecía una locura pronto se volvió confusión. Las figuras eran ilusorias, pero no del todo. Tenían presencia, peso, no eran simples sombras. Era la sombra rota del dios de la estrella, una técnica que superaba con creces la comprensión común. Feng Bufan y Fang Feilong atacaron sin dudar, pero sus manos solo tocaron el aire. Antes de que pudieran entender lo que ocurría, Yunche descendió desde el aire, con movimientos precisos y controlados, golpeó ambos hombros con lo que parecían ser simples palmadas. Pero el impacto fue demoledor. La presión que se desató fue instantánea. Sus defensas de energía profunda se rompieron como cristal bajo un martillo. Ambos fueron lanzados volando más de 30 metros, cayendo al suelo sin poder levantarse. Gritaban, se quejaban, pero estaban completamente derrotados. Yunche había ganado. De forma fulminante. Sin mostrar siquiera el verdadero alcance de su poder. In Wusang no podía creer lo que veía. Sus ojos se agrandaron más que nunca, como si el tiempo se hubiera detenido. Kan Yue contuvo el aliento, tapándose la boca con incredulidad, y luego sus ojos brillaron con una mezcla de sorpresa, admiración y amor aún más profundo. Yunche se giró, mirando sus propias manos con una mueca incómoda. Luego se dirigió al jefe del palacio con voz casi avergonzada: «Jefe de palacio In, parece que fui un poco brusco. Espero que esto no afecte el torneo». Pero en realidad, todos sabían lo que había ocurrido, una derrota instantánea. Yunche había aplastado a 2 guerreros del reino profundo espíritu, los mejores del palacio interno, y lo había hecho como si no representaran más que un ejercicio de calentamiento. Capítulo 197, Furia. La sorpresa llenó el rostro de In Wusang cuando comprobó las lesiones de Feng Bufan y Fang Feilong. Por un largo momento, quedó mudo, incapaz de articular palabra ante la gravedad de lo que veía. Los huesos de sus hombros estaban completamente destrozados, los meridianos en esa área rotos sin posibilidad de uso por semanas o incluso meses. Durante ese periodo, no podrían acceder a su fuerza profunda, lo que significaba una retirada inevitable del torneo de clasificación del Imperio Viento Azul. Lo más alarmante era que el golpe que había causado semejante daño no parecía haber sido ejecutado con fuerza total, ni siquiera con la mitad de la fuerza de Yunche. Aquel joven, aún en el reino profundo verdad, había logrado un impacto que normalmente solo se vería entre cultivadores en reinos muy superiores. In Wusang tragó saliva, entre incrédulo y asombrado. Tras suspirar, In Wusang declaró con voz firme y resignada que no había forma de que participaran en el torneo. Ordenó que se dirigieran de inmediato al salón de medicina.
Los rostros de los dos discípulos se tornaron pálidos. El torneo no solo era un evento prestigioso, era una oportunidad única para destacar entre la generación más joven del imperio. Participar en él, incluso sin lograr buenos resultados, era ya una consagración. Para Feng Bufan y Fang Feilong, que casi alcanzaban el límite de edad para competir, esta oportunidad no se repetiría jamás. Lo que debió ser el inicio de su gloria, se había esfumado en un instante por obra de un solo golpe. Feng Bufan, aún temblando de rabia y dolor, intentó mantener la dignidad y aseguró que aún podía luchar, pero In Gusang negó con severidad. No permitiría que el palacio Profundo Viento Azul se ridiculizara enviando a un lisiado al torneo. Fang Feilong, incapaz de contener su furia, exigió un castigo para Yun Che, clamando que merecía ser paralizado por haberlos atacado con mala intención. Pero In Gusang, con el ceño fruncido, los reprendió duramente. Les recordó que si se aplicaran sus propias palabras como ley, ellos mismos habrían sido severamente castigados por sus acciones pasadas. La decisión estaba tomada, su participación estaba descartada, y no había lugar para discusiones. Vencidos, enfurecidos y humillados, los dos se alejaron tambaleándose, lanzando miradas llenas de odio hacia Yun Che. Cuando el silencio volvió, Yun Che habló con calma, quería saber si ahora podría representar a la familia imperial en el torneo. In Gusang dejó escapar una amarga risa, después de lo ocurrido, no tenía otra elección. Kan Yue intervino de inmediato, con una sonrisa llena de júbilo, recordando que el desempeño de una facción en el torneo se basaba en su mejor representante. Yun Che era sin duda una elección superior a ambos discípulos combinados. En medio de aquella conversación, una voz angustiada resonó en la entrada, rogando ser dejada pasar. La voz, temblorosa de emoción, fue reconocida al instante por Yun Che. Era Yuanba. Kan Yue intercedió de inmediato y In Gusang ordenó abrir la entrada. En cuanto se levantó el sello, una figura enorme corrió directamente hacia Yun Che. Era Xia Yuanba, quien, sin contener las lágrimas, lo abrazó como un niño perdido que por fin encuentra refugio. Gritaba su nombre, entre sollozos, incrédulo y aliviado de ver a su cuñado vivo y a salvo. Yun Che, sonriendo con afecto, lo reconfortó con palabras cálidas. Ver al siempre ingenuo y sincero Yuanba emocionado hasta las lágrimas le recordó que aún existía algo puro en su vida caótica. Cuando Yun Che percibió la fuerza profunda de Yuanba, se sorprendió al ver que solo había ascendido un nivel desde su llegada al palacio. Era un progreso lamentablemente bajo, incluso en el reino más básico. Aunque Yun Che no dijo nada al respecto, lo guardó en el corazón. Mientras hablaban, también relataría, de forma condensada y cuidadosamente editada, su tiempo en el páramo de la muerte, omitiendo por completo la existencia de Pequeña Hada y solo mencionando un extraño encuentro. Pasó una hora y Feng Huechen aún no se había presentado. Esto preocupó a In Gusang, quien, al sospechar que se habría olvidado del tiempo mientras entrenaba en la torre profundas de reunión, envió a Yuanba a buscarlo. Yuanba, visiblemente inseguro al principio, obedeció, motivado por Yun Che, quien le advirtió ser precavido al acercarse a Feng Huechen. Y efectivamente, Feng Huechen estaba allí. Cuando Yuanba regresó, venía acompañado por un joven de rostro afilado como una espada, ojos fríos y porte arrogante. Caminaba con paso firme, sin mirar a nadie más que al frente, como si fuera el único digno de atención en ese lugar. Ni In Gusang ni Kan Yue ni siquiera Yun Che parecieron existir en su mundo. Se detuvo frente a la gran águila de nieve y soltó una sola palabra, seca, como una orden, «vamos». Yun Che lo observó fugazmente, pero su atención fue capturada de inmediato por la extraña forma de caminar de Yuanba. Su pierna derecha cojeaba y el brazo se movía de forma irregular. Aunque Yuanba trató de ocultarlo, Yun Che no podía ser engañado. Lo confrontó con preocupación, pero Yuanba, entre nervios y vergüenza, mintió, diciendo que se había caído en las escaleras. Yun Che, cada vez más molesto, exigió la verdad. Fue entonces que una voz gélida rompió el aire. Feng Huechen habló con desprecio, revelando que él mismo había herido a Yuanba por atreverse a caminar delante de él. No mostró remordimiento. Lo dijo como si hubiera aplastado a un insecto. La sangre de Yun Che se heló. Lentamente se giró hacia él, y su mirada, que en un inicio era tranquila, se volvió tan afilada como cuchillas congeladas. ¿Fuiste tú quien lastimó a Yuanba? Muy bien, dijo, su voz baja pero llena de amenaza. Pídele disculpas ahora mismo y abofetéate 3 veces. De lo contrario, me aseguraré de que nunca participes en el torneo de clasificación en toda tu vida. Y en ese momento,
el ambiente se volvió tan tenso que hasta el aire parecía haberse congelado, atrapado entre el hielo de la furia de Jun Che y la arrogancia incandescente de Feng Huechen. Capítulo 198. Recibiendo la espada llameante desarmado. Desde el momento en que Feng Huechen pisó el palacio profundo Viento Azul, su presencia fue como la de un dios que descendía a los mortales. Ocupó de inmediato el primer lugar en la clasificación profunda celestial, y su nombre, envuelto en un halo de poder y arrogancia, se convirtió en una leyenda que nadie osaba cuestionar. Su linaje del clan Cielo Abrasador, su historia temida y su fuerza imponente hacían que todos lo reverenciaran desde lejos, sin atreverse siquiera a mirarlo a los ojos. Pero Jun Che no era como los demás. Cuando sus caminos se cruzaron, las chispas estallaron al instante. Jun Che, lleno de furia, lo encaró sin vacilar. Feng Huechen respondió con desprecio, sin molestarse siquiera en considerar a Jun Che como una amenaza. Para él, este oponente era demasiado insignificante como para merecer su enojo. Pero Jun Che, al contrario, estaba decidido a darle una lección. Ante la mirada contenida de Ingu Sang y la silenciosa comprensión de Kan Yue, los ánimos se encendieron rápidamente. Jun Che exigió una disculpa para Yuanba, no solo de palabra, sino con una reverencia completa. Feng Huechen, como era de esperarse, se burló, y fue entonces cuando Jun Che se lanzó al ataque. Los puños chocaron con un estruendo que retumbó en el aire. Contra toda lógica, Feng Huechen, a pesar de estar 5 niveles por encima en el reino profundo espíritu, fue obligado a retroceder, mientras Jun Che permanecía impasible, inamovible. El asombro recorrió a todos los presentes, pero Feng Huechen no pudo aceptarlo. Humillado, desencadenó su arma, la espada carmesí llameante, la temida espada Cielo Abrasador, alma de su clan y símbolo de su supremacía. Pero Jun Che, sin perder la compostura, se negó a desenvainar. No eres digno de que use mi arma, declaró fríamente. Y cuando la espada llameante descendió sobre él, no esquivó ni bloqueó, alzó su mano desnuda, y la detuvo. La espada quedó suspendida, inmóvil, atrapada por la fuerza de una sola mano. No solo eso, las llamas que danzaban en su hoja se extinguieron como si jamás hubieran existido, sofocadas por la voluntad de Jun Che. Los espectadores quedaron congelados en el tiempo, mientras la realidad desafiaba todo lo que creían posible. Aprovechando el desconcierto de Feng Huechen, Jun Che le arrebató el arma, le asestó una patada brutal y lo estampó contra el suelo. Luego, con el peso de una montaña, lo inmovilizó, pisándolo con desprecio. Con calma y sarcasmo, llamó a Yuanba para que recibiera su disculpa. Yuanba, atónito, se acercó mientras Jun Che obligaba a Feng Huechen a arrodillarse presionando su rostro contra el suelo. Si quieres golpearlo, adelante, le ofreció. Yuanba se negó, abrumado por la surrealidad de la escena. Su cuñado, un discípulo del reino profundo verdad, había humillado sin esfuerzo al número 1 del palacio profundo. El rugido de Feng Huechen fue el de una bestia acorralada. Las llamas se elevaron de su espalda como un último acto de desafío, pero Jun Che, con un movimiento sutil, redirigió el fuego contra él. Gritó de dolor, incapaz de resistir. Jun Che lo miró desde arriba, como si su desprecio pesara más que su bota, y le dijo con voz gélida que esa humillación era solo la cosecha de lo que había sembrado. Le recordó que quien humilla a otros, tarde o temprano será humillado. Y que en sus ojos, la vida de Feng Huechen no valía ni un solo cabello de Yuanba. Lo ridiculizó por su arrogancia, recordándole cómo había llegado al palacio tras ser vencido por su propio hermano, como un cobarde derrotado. Y ahora, ni siquiera podía soportar 3 golpes suyos. Lo llamó basura, no por insulto, sino como una fría declaración de hecho. Luego lo pateó con violencia, alejándolo como si fuera un trapo inútil. Feng Huechen se alzó con los ojos desorbitados por el odio. No se atrevió a atacar nuevamente. Tomó su espada, maldijo cada palabra dicha, y prometió devolver la humillación no una, sino 1000 veces. Y así, herido en cuerpo y alma, se alejó cojeando, arrastrando consigo un odio que ya no lo dejaría vivir en paz. Jun Che lo observó marcharse, sabiendo que acababa de ganar un enemigo terrible. Un enemigo loco. Pero no se arrepentía. Si debía pagar el precio en el futuro, lo haría con la misma convicción con la que pisó a Feng Huechen ese día. Cuando Ingu Sang lo reprendió suavemente, reconociendo que lo dicho y hecho quizás había sido excesivo, Jun Che solo replicó con serenidad: todo había sido por el bien de Feng Huechen. Tal vez, después de esta humillación, aprendería. Aunque lo dudaba. Aún así, su tono fue el de un veterano dando consejo, pese a ser más joven. Y en ese contraste,
Kan Yue no pudo evitar sonreír, sabiendo que frente a ella estaba un hombre que no solo rompía reglas y expectativas, sino que las hacía arder. Capítulo 199. Belleza número 1. In Buyou, con una expresión algo impotente, comentaba sobre el infortunio de tener que seleccionar nuevos discípulos para el torneo de clasificación. El proceso de ubicar a los candidatos que ocuparon el cuarto y quinto lugar en el concurso anterior sería engorroso y consumiría tiempo valioso. Fue entonces cuando Yun Che, con su característica firmeza y convicción, propuso una solución inesperada. Haciendo referencia a lo que Kan Yue le había mencionado antes, preguntó si la clasificación de una potencia en el torneo se basaba únicamente en el discípulo de mayor rango. Ante la afirmación de In Gusang, Yun Che ofreció una idea audaz: participar solo, representando él mismo a toda la familia imperial. A pesar de la lógica que había en sus palabras, In Buyou argumentó que permitir a los jóvenes presenciar el torneo era en sí una oportunidad valiosa, sin importar su participación activa. Yun Che comprendía esa perspectiva, pero señaló que el tiempo apremiaba. A 2 días del torneo, preparar nuevos discípulos podría significar no llegar a tiempo a la Villa Espada Celestial. Un mínimo contratiempo en el viaje pondría todo en riesgo. In Gusang no pudo replicar sus razonamientos. Entonces, Yun Che miró hacia Yuanba, quien enseguida expresó su entusiasmo por la posibilidad de presenciar el torneo, aunque reconocía que no tenía las calificaciones necesarias. Su tono se tiñó de tristeza al recordar lo débil que se sentía en comparación con sus compañeros, incluso en los niveles más bajos del Palacio Profundo. Pero Yun Che, con una sonrisa, le aseguró que no tendría que conformarse con que le contaran lo que sucediera allí. En cambio, lo invitó a ir con ellos. La petición sorprendió a In Gusang. Traer a un joven que apenas había alcanzado el reino profundo elemental a un evento donde se reunirían los genios más poderosos de todo el imperio era casi un insulto a la solemnidad del torneo. Pero Kan Yue, sin importarle las convenciones, se puso del lado de Yun Che. Después de todo, él había vencido con facilidad incluso a Feng Huichen, y su clasificación individual seguramente sería suficiente para representar con gloria a la familia imperial. In Gusang, resignado, aceptó. Sin embargo, puso 2 condiciones. La primera, que Yuanba no participara como competidor, sino solo como acompañante. Yun Che aceptó de inmediato, lo único que deseaba era que su amigo cumpliera su sueño de presenciar el torneo. La segunda condición fue mucho más exigente, que Yun Che lograra colocarse entre los 100 primeros en la clasificación individual. Este objetivo provocó una exclamación de sorpresa por parte de Kan Yue. Desde hacía años, la familia imperial Viento Azul no lograba una clasificación digna ni en la lista de potencias ni en la individual. Estar entre los 100 primeros implicaba superar a casi todos los jóvenes genios del imperio, un desafío inmenso. Pero In Gusang no dudaba. Había visto el poder de Yun Che con sus propios ojos, y creía que, aunque difícil, no era imposible. Yun Che aceptó la condición sin titubear. Estaba decidido. Xia Yuanba, todavía aturdido por la emoción, no podía creer lo que oía. Su rostro era una mezcla de sorpresa y alegría mientras balbuceaba agradecimientos. In Gusang, divertido por su reacción, lo invitó a sentarse con él en el águila de nieve más grande. Pronto, las 2 enormes águilas gigantes de nieve se elevaron al cielo, y los 3 partieron hacia la Villa Espada Celestial. Ya en los cielos, a gran altitud, Yun Che y Kan Yue compartían una águila gigante de nieve. Ahora solos, ella finalmente se permitió liberar sus emociones contenidas. Lo abrazó con fuerza, aferrándose a su pecho como si no quisiera dejarlo ir jamás. Yun Che, con ternura, la reconfortó, pidiéndole perdón por haberla hecho sufrir de nuevo. Pero Kan Yue negó con dulzura, culpándose por haber dudado. Lo importante era que él estaba de regreso. La intimidad del momento permitió que hablaran sobre cosas más personales. Kan Yue comentó con cariño la relación entre Yun Che y Yuanba, sorprendida por lo estrecho del vínculo que compartían a pesar de no tener lazos de sangre. Yun Che explicó que habían crecido juntos, que en su niñez él protegía al entonces débil Yuanba, y que más tarde, cuando él se volvió el más frágil, fue Yuanba quien lo defendió a capa y espada. Para él, Yuanba era tan importante como su abuelo o su pequeña tía, el único vínculo verdadero de su infancia. Kan Yue murmuró entonces con celos apenas disimulados que Yun Che también tenía una esposa. Él sonrió, recordando a Xian Yue, de quien llevaba ya 1 año y medio separado. A pesar del título de esposa, entre ellos no había un verdadero vínculo afectivo. Ella nunca lo había considerado su esposo ni parte de su familia.
Queriendo desviar la conversación, preguntó entonces si Kan Yue conocía el nombre de Chu Yue-chan. Su reacción fue inmediata y entusiasta. Era imposible no conocerla. Chu Yue-chan, jefa de las legendarias 7 hadas de nube congelada, había sido durante 20 años la belleza número 1 del Imperio Viento Azul, además de una experta incomparable de su generación. Su fama por su hermosura superaba incluso la de su poder. Muchos habían desafiado la muerte para verla una sola vez, incluyendo a líderes de sectas y, incluso al propio padre de Kan Yue. Ella confesó que su padre, el emperador, quedó cautivado por Chu Yue-chan desde el primer momento en que la vio. Tanto, que nunca prestó atención a la emperatriz. Incluso después de tantos años, aún suspiraba por aquella que llamaban la hada de la belleza congelada. Yunche la escuchó en silencio, mientras los dos se perdían juntos en el viento frío y veloz de los cielos. El viaje hacia el torneo de clasificación había comenzado, y con él, la promesa de un nuevo destino. Capítulo 200. Cordillera montañosa espada celestial. Las palabras de Kan Yue resonaban en la mente de Yunche mientras el viento frío le acariciaba el rostro. A pesar de su expresión tranquila, su corazón estaba plagado de pensamientos caóticos. Conocía la belleza de Chu Yue-chan, sabía de su poder, incluso comprendía que fuera codiciada por tantos, pero jamás habría imaginado que entre sus admiradores se contaban el mismísimo emperador del Imperio Viento Azul, el maestro de la Villa Espada Celestial y el maestro de la secta Xiao. Aquello no era simple admiración, era una adoración proveniente de los pilares del poder en el imperio. Pensar que él, un simple joven que apenas había comenzado a dejar su huella en el mundo, había conseguido lo que ninguno de ellos logró, lo estremecía. Si alguna vez supieran que Chu Yue-chan había sido suya, ni siquiera morir limpiamente sería una opción. Su cadáver probablemente sería desmembrado y esparcido para alimentar a bestias salvajes. Con una sonrisa torpe y una excusa sobre el viento frío, trató de calmar su evidente inquietud ante Kan Yue, quien lo observaba con preocupación. Cambió el tema a la existencia de una hermana de Chu Yue-chan, y Kan Yue confirmó que su hermana menor, Chu Yueli, también pertenecía a las 7 hadas de nube congelada. Ambas eran conocidas como el dúo definitivo Chu Yue, y al igual que su hermana, Chu Yueli jamás había mostrado interés por ningún hombre. Era evidente que el corazón de ambas estaba sellado tras una capa de escarcha impenetrable. El tema pronto cambió de nuevo, y volando sobre las alas del águila de nieve gigante, finalmente se aproximaban a su destino, la majestuosa cordillera Espada Celestial. Situada dentro del Imperio Viento Azul, esta cordillera no estaba bajo la jurisdicción del emperador, sino completamente bajo el control de la Villa Espada Celestial. Aquellas tierras, anteriormente llamadas Cordillera Nube Celestial, fueron cedidas por la familia imperial en un gesto de sumisión hacia la creciente influencia de la villa. Desde entonces, no solo adoptaron el nombre de Cordillera Espada Celestial, sino que se convirtieron en un bastión casi sagrado, con 7 cumbres colosales coronadas por la principal, la espada que penetra la cima del cielo. La energía que emanaba de la cordillera era tan intimidante que incluso desde el cielo se podía sentir su presencia. Era como si espadas invisibles colgaran en el aire, listas para caer sobre cualquiera que se acercara sin permiso. Allí abajo, entre las cumbres, se extendía la Villa Espada Celestial, una vasta ciudad de más de 25 kilómetros de ancho que, pese a su nombre de villa, parecía rivalizar con cualquier metrópolis. Según Kan Yue, contenía desde tesoros ocultos hasta bestias profundas domesticadas, así como campos de pruebas secretos y vastos depósitos de conocimiento. Era un santuario de poder, un crisol de potencial oculto, y una prisión para los que no eran bienvenidos. Mientras descendían, Kan Yue compartió más sobre el maestro actual de la villa, Lin Yuefeng, un hombre que a los 47 años había alcanzado el reino profundo emperador, lo que lo colocaba entre los pocos tronos del continente. Yunche expresó su sorpresa por la juventud de sus hijos, y Kan Yue confirmó que Lin Yuefeng tuvo su primer hijo, Lin Yun, a los 31, tras una década de devoción inútil hacia Chu Yue-chan. 10 años enteros visitando Nube Congelada Asgard, suplicando incluso a las discípulas más humildes por un simple vistazo. Pero ella nunca accedió. Nunca lo recibió. Nunca lo miró. El rechazo, cruel y absoluto, lo obligó a regresar y aceptar su destino como maestro de la villa, casándose y construyendo una familia. Yunche, escuchando todo esto, no podía evitar sentirse provocadoramente triunfante, pero también un poco intimidado. ¿Qué clase de hombre era capaz de adorar durante 10 años sin recompensa? ¿Y cuán peligroso podría volverse si supiera que alguien como Yunche había robado aquello que él no pudo alcanzar? Poco a poco,
la entrada principal de la villa apareció entre la neblina. Kang Yue sugirió esperar a In Wusang y Xia Yuanba antes de entrar. Mientras tanto, en otro punto de la entrada, un grupo de 7 personas ascendía con paso firme. 3 adultos, 4 jóvenes, todos con un aura imponente. Sus rostros estaban marcados por el tempel del entrenamiento intenso, y sus ojos brillaban con la certeza del poder. El más anciano entre ellos, a pesar de su cabello y barba blancos, mostraba un rostro sin arrugas y una mirada helada y serena. Al llegar a la puerta, fueron recibidos por un discípulo de la espada celestial, quien los saludó con respeto y solicitó sus credenciales. Tras verificar los documentos, su tono se tornó aún más cortés. Eran miembros de la secta Xiao, encabezados por el mismísimo líder de la secta, Xiao Huetian. Le acompañaban 2 dignatarios principales y 3 jóvenes seleccionados para participar en el torneo de clasificación, Xiao Quanglei, Xiao Zhen y Xiao Nan. Con una reverencia, el discípulo les permitió el paso e inmediatamente envió un mensaje urgente al maestro de la villa para anunciar su llegada. La presencia de tantos nombres prestigiosos no podía ser ignorada. Así, mientras el sol caía y la noche cubría lentamente la cordillera Espada Celestial, los grandes jugadores del próximo conflicto ya comenzaban a reunirse. Bajo el silencio de las nubes, espadas invisibles ya empezaban a entrechocar en el aire.